Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre, ya sea aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos, cubriendo un tema de la era de los territorios. Esta semana tenemos un episodio que llevo mucho tiempo tratando de realizar y que finalmente se me dio, y es hablando acerca de las corridas de las independientes que ocurrieron aquí en la isla de Puerto Rico entre los finales de los años 90 a principios de los años 2000, cuáles fueron algunas de estas compañías, cuál fue el éxito que tuvieron, por qué algunas tuvieron que cerrar, qué luchadores que conocemos quizás hoy en día salieron de allí y muchas otras cosas que vamos a estar detallando durante este episodio especial de Desde los Territorios. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por darle el apoyo y seguir y darle share a este podcast. Entre ellas, pues podemos mencionar, ¿verdad? Pues Pride of Wrestling, empresa número 1 de Florida, el podcast Simplemente Robbie, Historias del Puro, Trifulca Media, Guerrilla Wrestling Puerto Rico, 100% Wrestling Podcast, forjado en el deporte, Fiebre Wrestling, Pico Review, la página fanático de la lucha libre Old School, La Vuelta, Montesino PR, Legacy Wrestling, como lo haría Elillo, Collection Spot de Rigo Ventura, Pro Wrestling Hidden Gems, World Wrestling Archive y Royal Wrestling Podcast. Y para hablar de este tema, tengo dos invitados súper especiales. Uno, pues ya lo conocen, ya ha estado con nosotros en algunos episodios especiales. Estoy hablando acerca del monstruo creador de Collection Spot, el gran Rigo Ventura. Y también de invitado tengo a un hombre que conozco hace como 25, 26 años. Nos conocimos en la era de los foros, compartimos muchas anécdotas, ¿verdad? Por Messenger y después, ¿verdad? Por Facebook y así por el estilo. Una persona que respeto y quiero un montón, el gran Hamed, el chiquistariano. ¿Cómo estamos? Placer tenerlo a ambos en este episodio especial. Saludos, Keyman. Saludos, Rigo. Rigo, hacía tiempo que no hablaba contigo, alrededor de hace como 10 minutos. Sí. A Keyman, pues, Keyman, es un placer para ti. Pienso que ahora mismo debes tener una hemorragia de placer de verme. Un montón, hermano. Llevo 25 años esperando montarme en un podcast contigo y finalmente se me dio, así que un placer tenerte, bro. Hermano, ¿cómo suele esa idea de cómo rompe eso de las independientes, especial en su era? Estamos hablando que es 96, 98, por ahí más o menos. Yo empecé más o menos como para el principio del 2000, pero hay una cosa que la gente en Puerto Rico, mucha gente no sabe. En Puerto Rico las independientes son todas. Sí. La realidad. Lo que pasa es que siempre se ha vivido con esta fábula de que WWC, como está en Guapa, pues venía siendo la WWE. Esa era la meta a llegar. Sí. Y después llegó IWA, pero eso fue mucho más tarde. Pero aun cuando WWE había comenzado, antes de WWE estuvo la empresa de Arturo Mendoza. Y después y también contemporánea en los 90 tuvo la King Wrestling de Aguada. Básicamente eran, te puedo decir, grandes independientes. Estaba la BCP de CISO en el área oeste, que era desde que salió Mike Nice. Estaba el Imán en Isabela, que tuvieron 40,000 años allí. Porque básicamente el Imán se forma con la gente. Cuando la King Wrestling de Aguada deja de existir, mucha gente que luchaba allá emigró al Imán. Yo empecé a verlo porque mi abuelo era un caifán de clavo pasado y él donde viera un ring montado, él se paraba. Obviamente en mi familia eran bien religiosos y era prohibido ver lucha libre a menos que mi abuela se fuera para la iglesia y mi abuelo estuviera solo en la casa, entonces se veía lucha libre todas las horas que fueran. Porque antes no había YouTube, no había cassette. Era o la veías cuando la daban el programa o veías un ring montado. En el área azul tengo entendido que había empresa, pero nunca supe como tal. Sé que Sangre Taína tiraba show, por lo menos en la época de nosotros. Y después el hombre que por culpa de él estoy yo en la lucha libre, que fue Metal, que tenía la PRWA. Pero Ciso y Raúl Sánchez en Isabela siempre habían existido, porque cuando los muchachos no estaban buqueados en Capitol los domingos o tenían lucha en el área oeste, como la lucha casi siempre el Capitol estaba en Aguadilla o Moca,
si terminaban temprano, iban y le luchaban a Raúl a escondidas de Carlos, toda la vida. Esa Imán, yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir y de eso, la Imán era una empresa que tú escuchabas bastante. ¿Cómo era esa empresa? ¿Cómo estaba desarrollada? Si te acuerdas, Rigo o Ahmed, ¿cómo era que corría esa empresa? Bueno, básicamente, y antes de tocar el imán, en Atillo estaba Edwin el Olímpico. No recuerdo cuál era el nombre de la empresa en aquel Y entonces. Cuevita también tiraba show en el área de Arecibo, pero no era muy frecuente. En Atillo estaba Edwin el Olímpico y tiraban muchos shows, básicamente en el patio de la casa de Jesús Salas, porque Jesús y yo somos del mismo pueblo, y entonces casi del mismo barrio, y en el barrio Capáez de Atillo había un negocio que se llamaba Rancho 4, que ellos tenían un parking bien grande y entonces cerraban todo cuando había lucha libre, bien profesional en aquel entonces, y nosotros nos enterábamos porque pasaban en autoparlante. Si la cartelera era sábado, ya lunes, martes, miércoles, tú escuchabas el autoparlante. Lucha libre, y de ahí venían luchadores de la zona del oeste. Pero para hablar de cómo era el Imán Latin Wrestling, mira, para no darle mucho detalle, si tú buscas hoy día la IWF, la Isabela Wrestling Federation, es básicamente lo que era el concepto del imán. Claro, con unos muchachos ahora jóvenes, pero el imán era una empresa del oeste, sí, era una empresa independiente, pequeña, pero cuando tú veías el producto, tú jurabas que estabas viendo algo de la misma categoría y calidad de Capitol, por los luchadores, con sus uniformes, con sus botas, y el estilo de luchar. O sea, no había ninguna diferencia básicamente en comparación a Capitol. Ahmed puede que a lo mejor recuerde más aún. Lo que pasa también es que, por ejemplo, tú podías estar comiéndotela en toda la isla, pero básicamente en la época que nosotros entramos a la lucha libre, que no es como es ahora, que vas al patio de la casa de Carlito y te graduaste de una escuela de lucha libre, no había forma ni de enterarse cómo entrenar. Y para llegar el Imán Latin Wrestling, para llegar allá, tú tenías que conocer a alguien que esa persona valiera. Y por ejemplo, tú podías estar montándola en todos lados, pero los mismos luchadores independientes veteranos y de Capitol te decían: si tú no has luchado en el Imán, tú eres del patio, tú no eres un luchador independiente, porque en el Imán se luchaba recio, estilo como México. Y cuando tú ibas a practicar en el Imán, tú ibas a sufrir. Y que tenías que pasar el sedazo más grande que podía tener el imán, que era, en paz descanse, don Raúl. Don Raúl. Sí, era como por decirlo así, era como la graduación, ¿no? Básicamente, si pasabas de ahí, por la voz de boca, por decirlo así, habría oportunidades quizás a otros compañeros. Si Raúl te daba si Raúl te daba la bendición, porque yo, por ejemplo, yo empecé en el Ring Crew antes de luchar, yo estaba en el Ring Crew de IWA y tuve un tiempo en el Ring Crew de Capitol. Y entonces, pero yo iba pues pagando los dues en Capitol y montaba ring y hacía seguridad, cámara, editaba, hice de todo. Pero nunca me dejaban día. Yo no sé, creo que fue Rico Suave y le dijo a Eddie: coño, dale un break a los muchachos, que Jamé lucha con Raúl todos los domingos, porque pues dada las circunstancias, ya más adelante te contaré la anécdota de cómo surgió ese romance. Romance luchístico, no romance promotor, luchador. Y ahí fue que me dieron la oportunidad, porque si no hubiera pasado. Y ahí fue cuando nos dieron a Rigo y a mí nuestra primera oportunidad
en WWC. Rigor que se acuerda de la fecha, porque yo estoy seguro que yo tengo CTE y no me acuerdo. 12 de junio del año 2003, y la razón por la cual recuerdo que fue un 12 de junio, porque mi hijo nació un 12 de junio también. Lo único que muchos años después, pero fue un 12 de junio del 2003, pero ya habíamos cruzado, ya habíamos cogido... Tiempo de ¿Cuánto tiempo llevaban ya luchando antes de ese debut en la Capitol? Yo empecé a practicar en el año 2000, como para septiembre, porque en Camuy había un grupo que venía de Isabela, que entrenaban con Pepe Gómez, Oscar Benique, nuestro amigo del alma. Entonces en Camuy abrieron un grupo y yo fui, porque un amigo de nosotros, Gaby, me dijo, mira, tenemos un ring al lado de mi casa, ven para que lo veas. Y yo, con la fiebre. Pero yo pesaba como 150 libras mojado. Y yo mido 72 pulgadas, lo cual es 6 pies. Imagínate, 150 libras con 6 pies era un látigo. Sí, eso era un lápiz. O sea, no se puede distribuir bien el peso. Y entonces yo empecé, y lo primero que me dijeron es, mira, tú estás muy flaco, puedes practicar, pero mientras tanto, lo único que te podemos dar es ser árbitro. Y estuve así casi... Eso era algo que había en las independientes. Si parecías un infligido o un despachador de gasolina o un paciente de SIDA o te veías como el hijo del vikingo, eras árbitro. Sí, cuidaban el deporte todavía, ¿no? Cuidaban. Sí, te voy a decir como me dijo Jaul una vez. Me dijo, mira, Chiqui, lo que pasa es que en el IMAN solamente puede luchar gente que tengan cara que aguanta una pescosa. Pues sí. Y me dijo, y pues, a mí me gusta luchar contigo porque tú tienes una cara que pide una galleta diaria. Y me dio muchísimo. Esto se los debo. Los días que me faltan. ¿Por qué el oeste siempre fue, desde, como mencionaron ustedes, de los tiempos de Arturo Mendoza, siempre fue como que este lugar que se desarrolló como ese espíritu independiente? ¿Por qué el oeste siempre ha sido como esa área donde aparecen un montón de independientes y aparecieron un montón de independientes? ¿Por qué ustedes creen que se debe? Y yo entiendo también las empresas grandes toda la vida han mandado para el oeste lo que sobra. Pues ¿tú te acuerdas bien, Cayman, que nosotros hablamos de esto en los foros? Sí. Capitol te mandaba las revanchas del sábado el domingo, siempre. Y si llegaban, porque a veces ni llegaban los luchadores. Y el domingo era el día que no llegaban. Me acuerdo un término que me acuerdo cuando yo me hacía trabajitos en Capitol. Me decían, oye, hoy va lucha de domingo. Lucha de domingo era que tú no ibas a hacer nada. Si cogías 3 bumps, castigado la semana que viene, no viene. ¿Qué hace cogiendo una backdrop? Media vuelta dando vueltas. No, entra, te voy a decir con uno de mis maestros al principio, Pulgarcito. Tú tienes que entender que la lucha regular son 5 minutos. Suena tu música, te tarda 2 minutos en lo que saludas a la gente, comes mierda, el otro entra a hacerle su música, te subes el ring, estás 1 minuto haciendo quién es el más pato, que es treparse en la esquina, güey, el otro, ¡bú! ¡Güey! ¡Bú! Básico. Coge la pata voladora, registra para afuera. Entraste al final ya y te despediste a la gente 5 minutos. A la que quizás decía 5 minutos, 5. Ya será el call para ir al final. Tienes que terminar, porque tárdate 1 minuto extra para que veas lo que te pasaba. Y que también la fanaticada del área oeste ha sido bien caliente y bien. Y tenía hambre de acción, y las independientes siempre le daban. Los que venían de las compañías grandes, cuando las compañías grandes tiraban show en el oeste, no venían a joderse. Sin embargo, el luchador independiente del área oeste, tú sabes, a mí, por ejemplo, a mí me ponían con Jaul Sánchez y tú sabías que iba a terminar una masacre, yo iba a terminar bañado en sangre, o me iban a tirar a través de un objeto o de un bleacher, o me iban a dar con un tubo galvanizado, me podían meter adentro de un zafacón y tirarme jodando para la número 2, o meterlo adentro de una goma de tractor y tirarlo jodando hacia la cajetera.
te podían dar con una peja, con una yegua. Era la ECW boricua, las independientes en el oeste, porque sí, gracias a Dios que no hay redes sociales, porque te digo, porque yo creo que tú has visto fotos y han salido fotos y algunos videos de gente que quizás graba un poquito, y sí era como que más extremo, iban más para la sangre, ¿no? Que quizás las otras empresas acá. Y de hecho, en el oeste, antes de que el cable TV se hiciera, ¿sabes? Viral en toda la isla, muchos de nosotros lo que recibíamos era la señal de la antena que se le colocaba detrás del televisor. De las dos los conejitos. Y entonces era Wole o Wora, que era la retransmisión de... Era una de estas retransmisiones, no me recuerdo si era del... La UR, ¿no? La Wora, sí. Sí, en el área oeste, pues, habían ciertos productos diferentes en comparación con el área metropolitana. Entonces, Capitol tenía su show que no necesariamente era el mismo que ustedes veían en el área metro. Sí. Entonces, ahí se hacía mucho énfasis también en comerciales de locales en el oeste, carteleras del oeste. Era como que un producto más centralizado para la zona. Y entonces, como todos estos pueblos son de gente que siempre se ha tenido mucho respeto y valor a las cosas culturales, a las cosas deportivas, como el béisbol AA, AAA, el voleibol. En el área oeste, lo que tú tiraras allí, básicamente lo iban a comprar porque la gente pues no tenía las mismas oportunidades como los del área metropolitana. Aparte que también la transportación, porque, perdonando el lenguaje, bajar a lucharle a las Marías está cabrón, hay que gustarle esto. Porque las Marías es malo ahora, en el siglo XXI, imagínate hace 30 años. Sí, o lugares como el bajo centro de Moca, eso es el infierno, plana. Pero las independientes siempre le llevaron el espectáculo a los sitios donde nadie iba. Porque ¿qué tú puedes esperar? El barrio Planas en Isabela, que Planas no lo quieren. Planas es como un mundito en las montañas entre San Sebastián, Quebradilla y Isabela y Moca, y ninguno lo quiere. Ninguno pueblo quiere decir, no, Planas, eso es Isabela, eso es en Moca. No, eso es San Sebastián. Los regalan. Mi pepino, pero la mejor cancha que había para tirar lucha libre independiente era la cancha de Planas. Y Planas es un barrio bonito. Les cortado porque se me ocurrió la maravillosa idea de ir vestido de árabe cuando estaba empezando la guerra de Desert Storm. Y había un tipo que le habían matado el hijo. Entonces yo tenía una bandera que le iba a regalar a Mohamed Hussein, y mi amigo Rigo Ventura me dijo, para que cambie lo del chiquistariano, sal vestido de árabe con la bandera de Irak. No puede ser Stone, fue la guerra de la que empezó Bush hijo con Bin Laden cuando los pueblos de las torres, Afganistán, Irak y todo eso. Y un calentón feo. Y me sacaron yo no me había dado cuenta, yo seguía trepado en las cuerdas, jodiendo y orándole a la bandera y con el micrófono, y dije, ay, qué bueno que cojan a todos los hijos de estos aquí y los maten. Y que era una bandera más grande era más grande que la que usaba Fidel de Cuba. Pero una bandera grande. La semana después, cuando fui a EWO, que habían buqueado a Mohamed Hussein, yo fui y se la regalé. Y le dije, Luis, no puedo con esto. Yo no sé cómo tú has hecho esto tantos años, porque me fueron a matar y no me atrevo. Wow. ¿Cuáles eran algunos de los luchadores veteranos de aquella época de las independientes allá? A ver, básicamente Raúl Sánchez, Pantera Padre, las leyendas. Oscar, el joquero de Isabela. Todo el mundo, si tú pasas de Quebradilla, todo el mundo sabe quién es el joquero de Isabela. ¿Quién es Raúl Sánchez, Pantera Padre? Freebel, Jesse de Latin Freebel. Papo el Explosivo. El Halcón Román. El Crazy Jair Roman. El Manto. El Crush McQueen. Master Ninja, Dios. Estaba el Angel, válgame Dios. Estaba Mikey, el supermédico, que en paz descanse. Y la gente juraba que era Estrada. Porque a veces cuando Estrada no iba, vestían a Mikey y te parecía mucho.
sitio de la vejiga que Estrada. Lo hacía Sí. todo idéntico. ¿Por Y qué tremenda alguna de esta persona. gente nunca llegó a las grandes? Por cuestión de timing. Ego. Ego. Chavo independiente, te voy a decir. Yo una cosa que nunca digo, aparte que tuve cierto luchador que consideré mi amigo muchos años y después me enteré que me estuvo escuchando el palo todos esos años. No voy a decir que es el difunto Rico Suave, pero para que la gente se entere, porque como a mí, yo estoy como cibernético ahora, la suelto y pues yo no tengo cola que me pisen. Pero Carlos Colón me tenía un apodo que era el rey del patio. Porque a mí como yo empecé con el gimmick de los chiquistarianos, donde quiera me llamaban, ya fuera para que me buscaran para darme una pela por ser chiquistariano y caifán, que era la mayoría de las veces. Pero como yo sabía defenderme, pues después era que era gajotero. Pero una vez tú tenías de esto de que tenías ese estigmata de que era el patio, te cerraban las puertas, por lo menos en esa época. Sí, porque hay muchos que ahora son disque estrellas como Peter de Bar Romance, Intelecto 5 estrellas, Brandon el Brincaverja, el Skater, también era otro que luchaba ya en donde Calle y era, que brincaron la verja en PRWA, ¿te acuerdas de ese escándalo? Sí, sí. Ahora ellos son del roster de WWC, ¿puedo decir no voy a decir la identidad de Macabro? Macabro, la gente no lo sabe, pero Macabro lleva como 40 años luchando. Y finalmente ahora es que entró. Había ese estigma, entonces si que luchabas en las independientes te fastidiabas, básicamente. Y lo irónico era que Independiente cobraba, pero para ir a luchar en Capitol no había. Eso iba a preguntar, ¿cuánto más o menos era el salario así en esa época de los independientes? Si digo salario y la paga por lucha. Depende. Digo, casi siempre dependía de donde tú estabas en la cartelera, porque a mí, por ejemplo, el viejo sistema de cuánta gente iba, de ahí sacaban. Depende también quién era el auspiciador de la cartelera. En PRW yo fui oficina muchos años. La verdad es que Metal y yo somos como un matrimonio mal llevado. Nos enojamos, volvemos. La relación más tóxica que yo he tenido en toda mi vida es con Metal Blade. Porque un día nos odiamos y el otro día nos amamos. Metal, por ejemplo, él lo cuadraba de esta forma. ¿Cuánta gente tú le vas a llevar? Básicamente nosotros la mayoría de las veces, PRWA trataba de tirar 2 veces al mes. Una en negocio y una en cancha para grabar en televisión. Sí. En cancha, el sueldo dependía de la cantina. Básicamente porque el Metal quería que estuviera lleno, pues solo la entrada era gratis. Pero el Metal hacía cantina, cámara, najas, todo. Él era el One Man Army. Él era el maestro de los auspiciadores, ¿sabes? No, te voy a decir una cosa. Yo lo admiro de verdad, porque si Metal hubiera tenido si él se hubiera dejado llevar y hubiera tenido un booker. Yo, por ejemplo, yo no quiero darme las de booker. Yo tengo buenas ideas. Pero cuando yo hacía Metal estaba ocupado vendiendo auspicios y yo era el que hacía el programa, lo formateaba, ponía los ángulos y todas las cosas, el programa de PRWA estaba cabrón. Es verdad que a veces nos cogimos revoluciones, como la vez que grabamos las modelos esas del lugar de reputación dudosa, hicimos unos videos como No te duermas y por poco nos botan del canal por mi culpa. Ay, Dios mío. Pero yo no estaba. Había una constancia. Metal dependía de cuánta gente tú sabías que él te iba a traer. Él más adelante, cuando él se convirtió en el rey de los auspiciadores, fue que empezó a traer gente de afuera. Metal fue el primero que trajo a New Jack a Puerto Rico. Él trajo a Sandman antes que Capitol. Él trajo a Matt Hardy antes que cualquiera. El Hurricane. Todo eso, sí. Al Hurricane, a ¿cómo se llama? El Colorado del moño, el pana de Kevin Owens, Sami Zayn. Cuando era genérico, lo trajo 2 veces. Y verdad que pues lo desperdició con Eric Scorpio, por eso son otros 20 pesos. Gente. Trajo Hernández, Michael Tarver, trajo tantas, pero el que lo tengo que admitir, porque cuando trajo a New Jack yo cogí miedo. Sí, me van a zumbar con el hombre y va a coger una pelea. No, es que New Jack, tú no sabes, brother, ese tipo estaba loco. Mira, pero todavía contéstale. No puedo hablar de ¿cuánto?
contéstale cuánto nos echamos al bolsillo. Bueno, dependía. A veces siempre eran como 10, 15 pesos. Sí. Dependiendo 20, 25, no más de eso. 20 o 25. Por lo menos nosotros. Yo por lo menos, dependía de lo que a mí, porque yo creo que mi récord está como los Medias Blancas el año pasado. Diablo, pues bien jodido. Sí, pero por ejemplo, si tú querías que yo fuera abajo, pues me tenías que pagar más, porque aunque pues, me está dando la oportunidad, qué sé yo, carajo, yo le dije, sí, pero yo estoy cogiendo ese pile de mierda que tú tienes ahí y yo te lo voy a hacer lucir como $1,000,000. Pues me tienes que pagar más. A veces para pagarme menos me ponían a ganar. Pero y eso de perder gratis, buscábamos unas ocurrencias cuando sabíamos que no había billetes. Yo recuerdo un luchador que una vez le dijeron que tenía que perder su campeonato gratis. Junior completo. Campeonato junior completo, que esa cojea la llevaba hasta en el cajo para la universidad para que las tipas la vieran. Era lo que usaba para el turno para las chicas. Y entonces era un chamaquito que era bien, el oponente era, te digo, talentosísimo. Te digo, era el sensacional Carlito antes de Carlito. Okay. El chamaco tenía un carisma brutal, qué sé yo. Era un morenito. Morenito. Y entonces querían que el campeón perdiera su campeonato gratis en una cancha de mierda. Entonces yo le dije, pues, perdonando el lenguaje, mira, cabrón, ¿y por qué no hacemos que ya para ese tiempo yo era judo y éramos judos los dos, no me acuerdo, los dos luchadores? Pues entonces yo le digo, mira, cabrón, pues vamos a hacer esto, que él te tire un spot, que él te tire la silla cuando tú estás trepando el esquinero para hacer la plancha y tú coges y te caes de lado como que te desmayaste y yo salgo cogiendo del camerino a pesar de que estábamos en rivalidad y como la gente va a ver, diablo, puñeta, pero estos son enemigos y esto es de verdad. Pues le tiraron el sillazo. No le dijimos al otro chamaco tampoco. Sí. Fue mi idea. Y cuando cae abajo, inconsciente, se lo lleva en camilla, todo el mundo llorando, diablo, se jodió. Y el luchador así bien buena gente se levantó y pegó a hacer jumping ya en el camerino. Y dijo, qué cogido pendejo le dimos, cabrones. Para no perder el título. Para no perder el título, mano. Para no perder el título, porque así era. Hay gente así, gente gloriosa, y se molestaron porque. Yo creo que todavía están molestos. You work the boys, como dicen. Sí. Todos por no querer perder y el otro porque quería ganar, ¿no? No, mano, sí, pero trajo a la novia, trajo a la familia. Pero eso no se hace, mano. Ese momento, ese luchador y yo nos dimos cuenta que como que pertenecíamos, porque si esta gente supuestamente son veteranos y qué sé yo qué carajo, pudimos work the boys. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, nos podíamos comer el mundo. No, y el público que se quedó en silencio pensando, el público se la comió completa. Completa. Yo me recuerdo de ese momento. Yo siempre he pensado que en el oeste, y creo que te lo comentaba a ti, Rigo, de que en el oeste una compañía puede hacerla sin necesidad de salir de Isabela para allá, ¿no? Quedarse con ese canto y pueden hacer algo y crear solo. No sé si están de acuerdo ustedes conmigo. Si tú estás en Isabela, Aguadilla, Aguada, Moca y San Sebastián, eso sin llegar a Mayagüez. Sí. Esos 5 pueblos. Si tú estás establecido en esos 5 pueblos, tú no necesitas más nada. Sí, no necesitas más nada. ¿Por qué? Porque son 5 pueblos que tienen buenas canchas, que tienen buen acceso y que la gente les gusta. La gente les gusta las luchas allá, la gente le gusta. Sí, que hay tradición. No necesitabas tener un nombre porque podía ser un nombre local, porque yo, por ejemplo, trabajaba de supervisor de seguridad en Plaza Isabela. Pero eso ya era ya más adelante, 2010, por ahí. Y yo tenía que estar en gimmick, ¿me entiendes? Porque básicamente yo era yo era judo principal en el imán hasta que traían los invitados. Entonces los invitados venían y hacían un cagadero y después teníamos que venir, digo, Ventura y yo nos decían los salvacarteleras.
Porque a veces venían que era una cosa que me molestaba, que venía la gente de nombre a coger de pendejo a los de la gente de las independientes y como le decimos a joder el dinero. Entonces que venían con la actitud esa de lucha de domingo. Sí, y también yo le, como dice Feliz Tapia, con la vanagloria impune. ¿Entiendes? Es como que, mano, tú estás viniendo acá, se le estaba pagando. Y obviamente cobraba más que uno. Me acuerdo una vez. Estoy haciendo un favor que estoy aquí, básicamente. Sí, me acuerdo una vez en NRW, en Mayagüez, que Sabio fue lo que salieron de tío Sabio. Él salía vestido con la única ropa que tiene, el chaleco de Puerto Rico y el pucher de TNT. Y después yo salí, la gente me abucheó más cuando salí y él como que le encojonó. Y entonces yo como siempre he tenido una cierta riña con Sabio, porque Sabio una vez en el Ring Crew de IWA me dijo, mientras yo tenga vida tú jamás serás luchador. Y me acuerdo que yo me trepé en la esquina y Sabio estaba con el resto de los Judos y el Sonic y otros pendejos allí. Y yo miré y la gente, cabrón, y tirándome cosas. Y yo le dije, ¿y ahora quién es el luchador? ¿Quién es el luchador? Cabrón, y lo miré así de cabrón. Obviamente el camerino después, pero sí. Pero fíjate que Bradilla no es una buena, tan buena casa, pero sí se mete gente. Pero como te mencioné, esos 5 pueblos que tú los domines, tu empresa lo domine, puedes tener shows fácilmente todos los domingos o bisemanal, ¿verdad? Porque hoy día ya no es lo mismo que en el 2002, 2003. Pero sí se puede mover. Mira cómo está sucediendo con la IWF ahora mismo. Ellos están quemando que Isabela y Moca, solamente esos 2 pueblos. Isabela y Moca, porque básicamente están yendo a las mismas plazas que nosotros usábamos en el Imán, la cancha de Coto. Y mira, en el cierre de ellos, el Bronco va a estar en cartelera. O sea, traer el Bronco. Y ellos, yo estoy seguro que van a meter gente en Moca. Porque Bronco no le trabaja, no le lucha a cualquiera. No, eso a mí me sorprendió por ese hecho de que Bronco no le trabaja a cualquiera y que esté dispuesto a trabajar para una compañía, ¿verdad? Pues que supuestamente es independiente, pero ahí va a estar. Eso siempre pensaba eso, inclusive cuando, y yo sé que esto es un poquito más, ustedes lo vivieron, ¿verdad? Pero quizás no estaban en ese, cuando el doctor César Vargas tenía su convito ahí en el oeste. Nosotros luchamos para César Vargas. Yo pensé que el error más grande que él hizo fue venirse al área metro. Entre varios. Entre varios, pero ese fue yo para mí el primero del escalón de los muchos errores que cometió. En WS tenía su cosquito allí montado que con sus defectos y lo que sea, pero ahí lo tenía en el oeste, ¿no? No sé. Lo que pasa es que lo que siempre yo pensé con NWS que era el problema, pues yo con NWS yo dejé de ir cuando Chiqui dejó de ir, porque básicamente cuando Chiqui dejó Capitol y había dejado IWA, estuvo un tiempo en Capitol y cuando él empezó en NWS, yo trabajaba con él ya en Ranger American. Yo bajaba con él a NWS. El problema era que Chiqui siempre dijo, esto está bien lleno y está bien bueno, pero la pendeja va a ser cuando empiecen a cobrarle la taquilla, porque acostumbraron a la gente a estar entrando de gratis. Sí, me acuerdo que al principio corría de gratis y básicamente era como con la cantina y con lo que pudiera vender el de auspicio. Sí, no, y César pagaba, no le importaba, chacho, César no le importaba la cantina, nada, ni las camisetas, nada, él lo pagaba y él te toma. Y tenía un alcahuete ahí, chulo de puta, Faro, y el otro que tenía los dientes podridos, no me recuerdo. Se llamaba aquel cabrón. Pero sí me recuerdo de Faro. Pero el de los dientes podridos, él se dedicaba a traer otras cosas que no era dinero. Gimmicks. Sí, gimmicks. Yo llevaba gimmicks y tú te unías con él ahí en el salto collazo abajo del puente, como si fueras un troll abajo del puente. Entrabas con él allí y si estaba lo suficientemente bojacho o ajebatado, si alguien ponía una yegua a pastar, la empujaba por el cercado para abajo para hacerle el spear de Goldberg a una yegua, a una novilla. No estoy diciendo que eso ha pasado. No estamos diciendo que alguien lo hizo. Aparente y alegadamente. Alguien lo hizo.
La leyenda. Si hay testigos, está bajo tierra. Sí, ya no está con nosotros por situaciones que, pues, pero sí, una persona. Y las independientes, lo que se puede decir que era el viejo oeste. Y digo, las independientes del oeste siempre tuvieron esa reputación de que eran alcorosas, fuertes para luchar y tenías que saber trabajar. Tenías. Todos esos dones, nosotros decimos los dones, ahora tenemos la edad que ellos tenían cuando nos recogieron. Todos esos dones sabían trabajar. Sí. Me acuerdo, Mr. Dixon. Mr. Dixon. Era toda una experiencia. Sí, que no eran, el chamaco Valga. Muchos independientes hoy en día que no tenían esa experiencia. Esta gente habían luchado 20, 25 años, habían corrido. No, esto era gente, acuérdate que Capitol usaba mucho trabajador. Sí. ¿Me entiendes? Y tú para ser Jover tenías que saber trabajar porque tu labor es hacer lucir a la estrella. Sí. Gente sabía trabajar. Que es algo que yo odio cuando dicen, no, siempre es un jobber, no, o sea, es un carpintero que ese equipo quizás es más importante porque sin ellos no se hacen estrellas, ¿me entiendes? Oye, tú sabes, que no se me olvide, tú sabes quién salió, dos personas que salieron del área oeste, uno del imán, el Diabólico. Diabólico era del imán. Diabólico era el judo principal del imán por muchos años, que tenía su sección. En Isabela todo el mundo sabe, nadie se perdía la esquina de la maldad, que salía el Diabólico en un jet ski. Y otro que es la esquina de la maldad, lo amaba desde niño, porque eran gente que eran como que gente que yo era como que down to earth, ¿me entiendes? Era como que el imán siempre sintió como fue tu compañía. Digo, valga la aclaración que cuando nosotros llegamos al imán, el imán estaba en decadencia. Porque sí, ya el imán había decaído. Entonces el rockero tenía, que le decían la lucha de la número 2, el rockero siempre tiraba show en el patio de su casa. NGW. Se llamaba NGW, no Generation Wrestling. Y un día que estábamos practicando en Isabela, Pepe Gómez llegó allí con su grupo, creo que estaba Perfectron. No, estábamos en Camuy. En Camuy, no, pero que él llegó a la práctica. Sí, llegó de Isabela. Nosotros estábamos practicando en Camuy. Y nosotros estábamos practicando en Camuy y él se subió, él estaba mirando. Sí. Y nosotros como que diablo, que ese tipo vestido del Undertaker, ¿quién carajo? Sí, yo no sabía quién era. No. Y yo le dije a Rigo, ese es Pepe Gómez, nos jodimos, nos vienen a joder. Sí. Pues Pepe Gómez, digo, aparte que yo tenía ganas de darle, porque él, cuando yo estaba caifancito, antes de empezar en nada, yo quería tener un ring de lucha libre, y él me vendió un ring joto que tenía allí al lado de la número 2, y yo gasté más en arreglarlo que lo que me costó. Y todavía el ring está en el techo, yo lo monté en el techo de la casa de mi papá en Utuado, todavía está allí. Que mi papá me dijo, bótalo. Porque él nunca iba para la finca, ahí está todavía montado. ¿Se habrá podrido? Llegó Pepe Gómez, recuerdo que era, si no fue un lunes, fue un martes. Tenía que ser o lunes o martes, que eran los días que él estaba libre. Y él llegó con su hermano, que en paz descanse, Chelo, Baby X, un luchador que ya lleva sobre 20 y pico años que falleció por situaciones que no vamos a mencionar. El notorio luchador. Sí, tenía un súper talentazo. Y entonces también estaba el Perfect Strong, Alex, a quien le enviamos un saludo. Ellos tres como que llegaron y como que hablaban así como que entre ellos. Yo pensé que lo que venía es lo que yo dije, algo, estos vienen aquí a hacer una emboscada o algo, porque yo no sé. Sí, porque era como que una miraera, tú sabías que había un nebuleo. Y ahí se trepó Pepe Gómez, nosotros dos estábamos en el ring. Y empezó a llavear con nosotros, empezó a enseñarnos a llavear. Sí, pues nosotros estamos practicando nuestra lucha eterna. Y te estoy hablando cuando era llavear. ¿Tú sabes esas historias que tú escuchas de Stu Hart que estiraba a los chamacos? Sí, que eso mismo fue lo que él hizo con nosotros. A mí me dijo, salte. Nos amarraba en una movida, en una llave, y nos decía, salte, ¿sabes? Y cada movimiento que tú hacías era peor, porque él tenía una... más la cosa, ¿no? Sí, él tenía... Lo que llaman en inglés. Sí, no, y entonces
tú terminabas, tú salías de ahí con un dolor enorme y eso era lunes y martes y volvía otra vez. Así nos estuvo como un mes. Probándolos, ¿no? Básicamente era probándolos, ¿no? Nos hizo gritar. Te digo que hasta que un día nos dijo, ustedes quieren bajar para allá, para Isabela, que tenemos un show. Y pues, si quieren bajar, ustedes eran, a mí, otro muchacho se llama Pablito, creo que Gaby y yo, éramos como 4. Del grupo grande, solo nos invitó a nosotros. Con el tiempo, pues nos enteramos que lo que ellos básicamente fueron a hacer fue como que hacer un scouting de qué talentos se le podían plagiar a esta gente de Camuy, que ya para llevárselos para talento a ellos antes. Lo que pasa es que nosotros no, ya no estaban enterados. Pero a la misma vez le mostró a ellos también de que estaban ready, ¿no? Que no tenían, que querían hacer esto. Porque... Y obviamente yo sabía de Pepe Gómez porque Peter, mi roommate de la universidad, ahí fue que yo empecé a conocer que habían sitios donde enseñaban lucha libre. Peter decidió ser luchador, mi roommate en Mayagüez, y él me dijo que, porque nosotros siempre veíamos el ring en la número 2 y nos daba curiosidad, pero yo decía, no, deja eso, tú eres loco, qué sé yo, qué carajo. Y un día Peter llegó con un campeonato y me dice, no, que me dieron el campeonato, que de jotea, qué sé yo quién y qué sé yo, y ahora soy el campeón de la NGW. Y yo dije, si este carecrica puede ser luchador, yo puedo ser luchador, porque Peter era el tipo más nerd. Si tú vas a ser un nerd y haces un croquis, es ella ahora. Porque ahora es parte de la comunidad LGBTQXYZ, apóstrofe. Pero tremendo luchador. Cuando era, todavía sigues luchando en Estados Unidos, y el maestro del llaveo, maestre del llaveo. Y me dio la piquiña. Después de eso empiezo a trabajar en el ring crew de IWA, y entonces después, si montábamos el ring rápido, Vitín nos dejaba practicar con por lo menos a los del grupito, que estaba Josian, el socio de Chapajo. Yo no recuerdo a Josian nunca haber practicado nada, él miraba desde afuera. Él los aplaudió de lejos. Él no tiene un gramo atlético en su cuerpo. Pero nos metían con Taka Michinoku. Taka es tremenda persona como entrenador, siendo cabrón, gajotero, malo, sinvergüenza, que te reía de ti cuando hacía las cosas mal, te decía sí, y después y era para burlarse de ti, ver hacer mal la movida. Pero los muchachos del Kai, yo le hacía las camisetas a los muchachos del Kai en Taido, yo también pasé mucho sufrimiento en esos años, pero aprendía poquito a poquito, porque yo no sabía que eso había una escuela, porque era bien cerrado. Yo cuando estaba en un crew, yo no podía entrar al camerino, yo lo tenía prohibido. A pesar de que trabajaba ahí, pero no podía entrar al camerino. Y eso se ha perdido. Me preguntabas en los foros y yo le decía, no, yo no sé. De verdad, yo no sé nada. Y eso se ha perdido completamente. Bien secreto y qué sé yo. Cuando explotan los chiquistarianos, Metal. Sí, me acuerdo. Ahí es que yo empiezo. Una vez llego donde Metal le hace una chamba con los chiquistarianos, que secuestramos una stripper que era manejadora, y para el primer aniversario de PRWA. Yo había tenido, yo creo que como 6 prácticas en toda mi vida. Y Metal me metió a luchar en la estelar con el chamaco que tenía el gimmick del chiquistariano originalmente, que le habían joto el cuello 2 carteleras antes. Ahí conozco otra de mis relaciones tóxicas, Andrés Borges. Y Andrés Borges me explica lo que son las independientes, me explica, mira, se me olvida el pueblo donde está la BCP. Es que es un pueblo de esos del este, que yo no lo... En Aguabuena, era que estaba la BCP. Andrés me explica, en Aguabuena está la BCP. Pues yo dije, pero Andrés, yo no sé dónde practicar, yo no sé... En Calle había una también, ¿no? Calle fue mucho después. Calle empezó como la RWA, después se volvió la CWA, después hubo otro bochinche, que las Scorpions. Esa gente vive en una relación tóxica, que ellos se enojan, vuelven, pero siempre es el mismo grupo. Porque yo me acuerdo que yo llegué a varios shows de la RWA cuando visité Calle, cuando mi familia es de allá. Que ahí Trueno era la estrella, nuestro gran amigo. Oye,
Perdona que te interrumpa, nos olvidamos de una empresa independiente que hay muchos que no la mencionan y trabajaron ahí. La WOA. WOA. Ese es el primer intento de una empresa completamente hardcore que era de Andrés Borges, donde surgieron las ideas más descabelladas. Andrés se lo tengo que dar, es un tipo creativo, tremendo luchador. Como mentalmente y como persona es algo dudoso, pero como en mente luchística, él una vez se le cogió una idea, le dijo a Metal que quería hacer un ring de 2 pisos. Y tú sabes, era como Vince Russo, que la creatividad había que de esto. Pero ¿cuál era el concepto de los 2 rings? Nunca lo explicó. No, porque era un ring encima del otro. Ok. Porque acá en Chicago hay un independiente que se llama Windy City Pro Wrestling, que tiene una batalla campal todos los años, o tenían, que tenía un ring gigante y tenías uno chiquito, y la cuestión era tirarte del primer ring grande al eso lo hubo en México también. En México hubo un proyecto así. O sea, que era un ring súper grande y había uno más chiquito, y tú tiras y veías a la gente volando. En mi tiempo de juventud ignorante, yo queriendo ser el Miss Foley boricua, yo me hubiera atrevido a ese spot. Ahora ni... En la WA, ¿quiénes estuvieron allí? El Black Cat. En la WA estuvo un señor que se llamaba Fabio el Fabuloso. Fabio el Fabuloso. ¿Tú sabes quién es Fabio el Fabuloso? ¿Quién era Fabio el Fabuloso? No. Mequetrefe, Fantoche, la bala perdida. ¿En serio? Eso muchos no saben que nosotros, y teníamos en los videos. Tenemos uno que era Fabio el Fabuloso. Fabio el Fabuloso. Pelotero, que ahora de momento se volvió mexicano. ¿Quién? El pelotero. Dilo, porque el pelotero, el chicano. Ellos lucharon ahí y eso fue antes de IWA. Antes de Lucha Libre 101, ¿no? Que era así. Lucha Libre 101, todos lucharon en la WA. Y es más, Eric era, mi nombre es Draco, máquina de liquidación y destrucción total. Y para que me desmientan, dime tú si no estaba allí el Skate y el Backstreet Gang. Backstreet Gang era el Skate era el verdadero. El Backstreet Gang, el Black Cat. El Black Cat, el Starman. Wow, no sabía eso de Chicano. Y había un señor también que ahora es bien empresario y es alternativa real, llamado el Kid Power. El Kid Power y su rival, que se vestía exactamente igual que él, que se llamaba Magnum. Wow. Y ahora es narrador. Sí, el narrador de diferentes. Había siempre un problema, un bochinche, ¿no? Con las independientes de que pero uno con la Capitol. ¿Qué es lo que usualmente pasaba cuando corrían show y así por el estilo? El mayor problema que tuvieron las independientes, porque antes no era como ahora que hay 800 millones de independientes. Sí. Por lo menos en la época de nosotros. Y digo, nosotros luchábamos jueves, viernes, sábado y domingo. Donde hubiera show. Porque había un territorio consistente. Nosotros montábamos en el carro de Ahmed o en el mío y por rumores, mira, tal lugar hay lucha. Así fue como llegamos a EWO en el 2003. Llegamos a un negocio y ellos tenían show y hay hueco. Sí, hay hueco. Venimos, ya tenemos la lucha, veníamos con el nuevo prospecto de Víctor Quiñones, que iba a ser el próximo campeón de la IWA. GQ Ravishing era que se llamaba. BQ Junior. Algo así, sí. También estuvo por ahí. Empresario. Sí. Yo sé quién es ese. Y me decía, porque la gente no sabe esto. Yo negociaba con Víctor Quiñones. Yo trabajaba en una tienda de revistas. Y básicamente, como todas estas colecciones que yo tengo así, yo las financiaba con videos bootleg de lucha libre. Porque cuando yo conozco a Rigo, básicamente ellos fueron a buscar videos a mi tienda, porque yo... Gaby llegó a Rigo. Pero tú estabas en PRW allá para ese tiempo. Sí, pero antes de eso yo hacía mi dinero con los videos bootleg. Yo le compraba los videos a Víctor Quiñones
No, me vendí un máster y yo hacía 6 horas de video, lo que alguna gente hacía grabando las películas pirateadas porno del cable TV. Mira qué viejo es esto, que todavía los DVDs apenas estaban tomando apogeo. Sí, todavía eran los cassettes porque eran los tape trading, los días de tape trading. La piratería era en VHS. Yo ganaba más vendiendo copias de King of the Deathmatch del Kawasaki Station de lo que me ganaba en la tienda. Sí, ese video. Yo también muchos videos por ese también. Básicamente yo hacía el mismo guiso que hacía el petrófilo Rob Feinstein. Sí. Yo compraba los máster, la Vitín, y en la tienda, digo, no los ponía en display porque obviamente yo no sabía quién tenía la licencia de eso, pero como Vitín siempre decía, no te preocupes, Hamed, no te preocupes, que eso es mío. Y yo le digo, pero es que ese señor Aray, qué sé yo. No te preocupes, viejo pendejo, olvídate de eso. ¿Qué va a venir ese cabrón a Puerto Rico? Decía Vitín. El copyright no existía en esos tiempos. No, entonces Vitín me decía que eso eran de él, y como él salía en los videos, y yo, caifán, estúpido, chamaquito al fin, pues todo lo que decía Vitín yo lo creía. Me acuerdo una vez que Vitín me manda a hacer las camisas del Calle Taidoyo, y yo bien inocente, y manda a una de las japonesas del dojo a que me busque, ¿verdad? No. Yo voy, la llevo para las camisas, qué sé yo, y vuelvo y la mando para su casa. Ay, Dios. Casa. Y me llama Vitín cabronado y me dice, ¿por qué está la Ring Rat aquí? No sé, Ring Rat. Y me dice, no. Eso es parte del pago. No, y yo, Dios mío. Regalo. Ay, Dios mío. Regalo. Sí. Y ay, después Dios. a las 2 de la mañana yo digo, pi, están tocando bocina frente a casa. Y yo veo la guagua la guagua azul del Cayentay. Y salgo para afuera y pues, ya tú sabes, estuve con ella como... Ay, señor, ¿por qué esto? Dijo que su intuición es que ese era un regalo para mí. Y ahí yo dije, la lucha libre es como un negocio como que turbio. Sí. No. Ahí fue que empecé no, bro, es que cuando uno empieza, uno está caifán y uno es ignorante, sí. Entonces uno está bregando con una gente. Uno creció viendo a Víctor Quiñones siendo árbitro en Capitol, con Jason el Terrible, con Leatherface, ¿me entiendes? Entonces tú estás tan starstruck que tú no sabes decirle que no, ¿me entiendes? Digo, hay otras cosas que uno sí puede decirle que no. Eso te iba a preguntar, si tienes que tener cuidado eso de no, eso no, si hubiera pasado, no estaría en este podcast, estaría con Joel Peste a Cebolla. Pero sí tuvimos un ternerito que lo estuvimos preparando, pero eso es otra historia. Para sacrificarlo. Tuvimos un ternerito cuando ya después nosotros nos empezamos a correr las prácticas en Camuy, ya teníamos más experiencia. Y la comisión les daba problemas a ustedes a las compañías independientes. Dale, desahógate. Había cierto troll, porque no le puedo llamar, es que insulto a los trolls. Después la gente que juega World of Warcraft se enoja conmigo. Es que no encuentro una palabra tan desagradable. ¿Tú sabes lo que es una gualdrapa, Caveman? No, pero explícame. La gualdrapa es un trapo que tú pones abajo de la silla porque coge el sudor del caballo. Eso es él. Se llamaba famoso primo de un astronauta puertorriqueño famoso. Entonces él tenía un alcahuete que lo cajeteaba por todas las canchas y ahora es Mr. Independiente. Y cuando había una cartelera independiente, ellos buscaban el flyer o escuchaban el altaparlante y aparecía el cabrón ese comisionado a dañarle la cartelera a uno y a cejarle el show. Y a veces uno había hecho una inversión de separar la cancha, la cantina, y te paraban el show. Y uno pendejo, ¿entiendes? Porque la Comisión de Lucha Libre de Puerto Rico nunca ha tenido autoridad de absolutamente nada. Eso es un departamento de embuste para que las patatas tengan sueldo del gobierno. Y ese tipo siempre decía, cuidado, que por ahí viene a acabar. Y acabar era un tipo que quería ser luchador, nunca pudo, se la pasaba practicando en el patio de una casa de un tipo que tenía el ring con un tordo de FEMA. Gallo. Que le decía, gallo. Y ahí había que se enojen todo lo que quieran, porque total no saben, ninguno de ellos sabe usar el internet ahora.
y ellos se creían que eran una jodienda y era, le vamos a decir, en casa de Jafita el Pato. Estaban allí. Y entonces, como no les llamaban en ningún sitio, cogían y iban a joder las carteleras. Me acuerdo que me da pena porque el señor Cuevita, que era maestro de nosotros en las Independientes, tremendo entrenador. Maestro tuyo. ¿Ah? Maestro tuyo, mío, ¿no? No, yo lo de esto, yo le agradezco porque Cuevita bastante, cuando yo no tenía ni dónde comer, Cuevita me conseguía luchas en negocio a escondidas. Pero él admitir que consiguió una lucha en negocio, jamás, porque luchar en negocio era de Caifanes. Pero sabían chavo, chacho, él se montaba conmigo en el carro y me arbitraba la lucha. Se ponía una máscara si tenía que hacerlo. No diga nada, chico, me caliento. Después no puedo volver a Capitol. Y yo decía, ay, Cuevita, por favor, si tú tienes como 100 años, que vas a volver tú a Capitol. El doctorcito. El doctorcito. Él me quería mucho a su manera. Siempre me decía, te voy a pegar la patada voladora aquí. Y Cuevita me dio como 3 pies, era como mi como 3 pies. Y venía, daba uno la pata en la vajiga, en la tetilla, y me decía, ¿verdad te la pegué? Yo se la vendía como pero un viejito buena gente. Así que la comisión venía y paraba las carteleras y les sin autoridad ninguna, porque no era como que tenían un papel, nada. Era que el cabrón ese acababa, llegaba y decía, estuvo parado porque la comisión, que se carajo. Y después lo veías el sábado en Capitol comiendo mierda con el otro, con Cookie Monster, Van Bragle. El único que yo respeto de ahí es el doctor Héctor González, porque cuando yo no tenía plan médico, él resolvía, cabrón, el doctor Héctor González. Bien pana de mi amigo, que en paz descanse, Chris Candido. Eso fue otro. Eso lo cajeamos. Historias de Chris Candido contigo, pero eso lo dejaremos para otro podcast. No, eso no toque ese tema. Lo único que voy a decir de eso, Chris, y yo te digo que todavía lo extraño. Chris nos abrió los ojos. Sí. Porque nosotros estábamos ignorantes hasta ese tiempito que estuvimos con Chris y nos dijo, mira, Chris llegó a vivir contigo, ¿no? Lo mismo que tú sugeriste de hacer los shows en el mismo pueblo y quedarse en la misma era, Chris nos dijo eso 1000 veces. Lo que pasa es que cuando él va a Capitol, esto fue en verano del 2003 y lo pueden buscar. Sí, ¿sabes? Aquí para que después no digan, no, que nosotros les estoy hablando con fecha. Usted va y compare. Cuando él vino en el verano del 2003, llegó un punto donde lo sacaron del apartamento porque no le pagaban. Sí, no me acuerdo de ese tiempo. No le pagaban, entonces... Lo reporté en el newsletter que a él y a Tammy o Sony, como quieran, entonces, no pagando, y se fueron a vivir con Ahmed le dio alojamiento a Chris Candido, a Sony y a Marcus Falk. Marcus Falk era que se llamaba. Marcus Falk, sí, el hijo de Tony Falk. Se lo llevó a los 3 parecidos, que es donde en aquel entonces vivía Ahmed, y les dio alojamiento. Y entonces lo triste era ver el pobre Chris Candido suplicándole a la gerencia de WWE, mira, mis chavos, a veces hasta mandaba a Tammy. Y pero nosotros, imagínate, tener en la sala de la casa de Ahmed a un ex WWE, ex ECW. Imagínate uno de los mejores luchadores peso por peso que había. Imagínate el caifanismo. Voy a practicar sin cobrarnos un centavo. Y entonces él le decía a Ahmed Cactus. Así era que decía Cactus. Todavía. Entonces nos enseñó mucho. Tú sabes, bueno, yo tiré el puño porque mis puños eran una porquería. No es secreto que pues Chris tenía su adicción con las pastillas. Sí. Y yo recuerdo que yo lo llevé a una farmacia de barrio donde el farmacéutico el dueño de la farmacia, el hijo se graduó conmigo de la high. Esto fue en el barrio Campo Alegre. Lo que ya caducó el tiempo de meterte en problemas. Sí, entonces yo lo llevé y él, recuerdo sus palabras, él llegó y dijo cuánto vale la soma. Sí. Mira, llegó con una bolsa llena, $10.
Muchacho, para aquel hombre eso fue como haberse pegado en la lotería. Sí, porque Yo no me acuerdo de esa semana casi. Sí, porque tú, Hicimos un barbecue en el balcón de mi casa y mi papá sí, se dio pero cuenta que estaba el humentón tú pegado en el trabajabas techo. en la tienda y tú estabas trabajando, por eso fue que yo tuve que llevarlo a él, porque tú estabas trabajando. Y Y ellos hacían las 8 horas conmigo en la tienda, viendo lucha libre. viendo lucha libre. No tenían donde dormir. Sí. Me acuerdo que ese tiempo, porque Jamé y yo hablábamos y se la vio difícil, se la vio dura, se la vio Bien bien, feo. bien dura. Yo básicamente por eso dejé de ir a WWC hasta que Chiqui, pues Chiqui estaba para ese tiempo, ¿me entiendes? Y Chiqui lo quería mucho, ¿me entiendes? Porque te digo una cosa, Chris fue un talento que fue tan como el 90% de los luchadores en WWC, un talento mal utilizado, porque Jamón no sabía sacar, en ese tiempo fue cuando Bronco le jugó el camerino a Santana, una de las situaciones de Poetic Justice más lindas que jamás ha pasado en mi vida, y me alegraré toda la vida de lo que le pasó, de las chingas que les dieron a Santana. Pero Jamón no sabía qué hacer con él, porque Candido, Chris tenía el problema que él amaba, él era tan fanático de Terry Funk y de, ¿cómo se llama de Tracy Smothers. Él amaba el jaja de una forma en la lucha. Lo que llaman el Southern Comedy Style, Dick Morton, él decía el jaja, entonces él decía, can you imagine this? And then I'm gonna take Eddie, I'm gonna put Eddie, le va a hacer un tiro a buzón, and then I'm gonna get my thumb and I'm gonna put it up his ass. Y yo, Eddie's gonna be mad, bro, don't do that shit. Y Carlos mismo, me acuerdo que Carlos decía, yo no entiendo, yo no entiendo, ¿cómo tú lo soportas? Me decía Carlos, ¿cómo tú vives con ese charlatán? Sí, pero ese era un famoso spot de las compañías del sur, el famoso Abdominal Stretch y darte el dedo en el y le metes el dedo en el culo. Pero sí, te voy a decir una cosa, todo este influx de independientes que hay en Capitol es porque Carlos tiene las condiciones que tiene. Sí, porque no lo hubiese permitido. Carlos jamás hubiera permitido a ninguno, porque él agajó a Sammy, a Samuel Adams, a regañadientes. A Peter de Barromans lo agajó a regañadientes porque él venía de PGWA. Y básicamente lo que darle break a Sammy y a Peter de Barromans era para echarle maíz a intelecto para que Pepe lo jodiera. Sí. Porque a mí esa pendeja de Pepe con los independientes, a mí me ofrecieron que lo hiciera y yo dije, no, yo con el Invader, no. hasta llega la línea. ¿Qué? Yo tengo una pregunta para los dos y se me olvidó ahora de repente. ¿Era el deseo de todo el mundo llegar a Capitol, que estaba en Independiente? Sí. Si tú eras Capitol, tú estabas básicamente en esa época, tú llegar a Capitol, porque aparte uno no sabía que habían otras áreas, ¿me entiendes? Porque básicamente los únicos que habían ido a... Los que básicamente rompieron ese techo de cristal siendo independientes fueron los Adorables. Sí. Porque los Adorables no siempre fueron los Adorables. Los paramédicos. Una de las parejas más sanguinarias del área, el paramédico y el Crazy Boy. Y pegaron con el Gimme de Pato y fueron a México. Y ellos, y es una cosa bien irónica porque Millo y Naldo eran nuestros archienemigos a muerte. Derecho. O sea, en la vida real no. Años después hicimos una amistad que ahora somos inseparables los que quedamos. Compa. Pero los Adorables rompieron ese techo de cristal de unos independientes. Primero fue Jolo, el diabólico. El diabólico salió del imán. Ricky Bandera salió del imán. Apolo luchaba en PRWA, que era Peter el Stripper. Y después estuvo en el imán. Y el día que vieron me acuerdo que el día que se llevaron a Jolo, que fueron a hacer el scouting a Jolo, Jolo luchó creo que fue con Ricky o con Apolo, y ahí fue como que se los llevaron a ese grupo. Jolo después le dieron el push que le dieron porque Luiso, que era uno de los chiquitarianos, el más bocón de todo, era súper fanático del diabólico y nos dijo, no, vamos a apoyar al diabólico, que es de Isabela, que se agarraron, y básicamente los chiquitarianos pegamos al diabólico a cojones.
Sí, me acuerdo que después lo pusieron en pareja con Diamante, que hicieron el Double D's, que era tremenda Sí. pareja. Sí, pero cuando Jolo salía con los cuernitos y todo, y todas esas cosas, me da risa porque Jolo y yo teníamos un tatuaje similar. Y como yo me desaparecí en las cartelas de IWA, porque pues tenía mi relación oriental, y yo me desaparecía por horas de la cartelera, dejaba a los chiquitarianos abandonados, pero siempre era cuando era la lucha del diabólico, y como teníamos un texto lo parecía, decían, no, cabrón, tú estás luchando escondida, tú eres el diabólico. No, yo no soy el diabólico, porque somos del mismo... Bueno, soy el diabólico, pero en otro sentido. Soy el diabólico, pero... Sí, pues el tercer piso de la Pepín Cestero, que si esto va a hablar allí. Sí, sí, Cayman, era el deseo, ¿verdad? Yo voy a hablar por nosotros, porque sí, era el deseo. Incluso también hubo, sabes que también estaba IWA en su apogeo, Sí. y pues uno pues pensaba donde yo caiga, ¿verdad? Porque quiero hacer mi nombre, pero en aquel entonces, mira, yo recuerdo que yo me metí en el gimnasio y llegué a 190 y pico libras sólido. Y con todo y eso, yo iba a un camerino de esta gente y yo era un nene en términos de físico, porque lo que había allí eran gigantones, tipos grandes. Y algo que te iba a mencionar ahorita, a los que te mencionábamos del área oeste, vete a donde uno de esos caballeros y dile, mira, esto es lo que vamos a hacer, la lucha empieza así, 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 para que tú veas cómo al show siguiente tú no vuelves a luchar. ¿Por qué? Porque eso de estar cuadrando novelas, spot por spot, que es lo que hoy día muchos hacen. Sí, sí. Con aquellos viejos no era así, papá. Con aquellos viejos, ellos sabían si tú sabías trabajar, lo cantaban arriba. Sí, la vieja escuela, como dicen. Y eso de que la lucha libre es de embuste, mentira. Mentira. Porque con esos viejos, si tú no les dabas duro, ellos te daban 3 veces más duro a ti. O sea, hasta que entendías el mensaje. Y esto del camerino juntos lo empezó IWA. Porque en Capitol, cuando nosotros íbamos a hacer tryout, nosotros sabíamos el final porque el Atlético nos lo decía arriba. Sí. Y era hacer, y obviamente casi siempre trabajábamos técnicos. Y era lo que el judo te dijera, tú tenías que cogerlo. Yo en mi vida había cogido una tijerilla de esas, de la que te dan la vuelta esa como hace Místico. Y Eddie me dice, de esto, y te voy a hacer esto, y qué sé yo, y te voy a hacer una tijerilla. Sí, porque yo eso fue una tijerilla en mi vida. Ese día la cogí. Ese show fue un campamento que vendieron y fue en el Acrópolis de Manatí. Fue un jueves 12 de junio del 2003. Lo pueden buscar en el calendario y van a percatarse de que es un 12 de junio, fue un jueves. Y fue como al mediodía. Y entonces eran 3 luchas. Era Brendale contra mí, Eddie Colón contra Ahmed, y luego la final, que era nosotros dos contra ellos dos. Nosotros estábamos de rudo. En aquel entonces yo tenía pelo. Oye, pues. Y no, te digo, así, perdonando la expresión, así de apretado. Lo teníamos este y yo, ¿por qué? Porque esto no es camerino juntos. Sí. Y tú estabas con 2 tipos que en aquel entonces Capitol era Capitol. Sí. Capitol era Capitol. Y entonces... Y Brent siempre fue shooter, ¿me entiendes? Sí, siempre fue luchador, sí. Y Eddie, como decía nuestro pana del New York Hit Squad, Eddie is a dog. Sí. Esa es otra. Estuvimos en Playa 70, ¿qué es? Playa 78 y 79. Gracias a esa lucha fue que nos invitaron a Playa 79, porque a Playa 79... ellos tuvieron un tiempo que lo que corrían era Playa 79 a cada rato. Y Playa en 79 era el tryout tuyo para Capitol, era Playa 79. Y en el carro, ¿a quién llevamos esa noche? A Medi y yo luchamos en contra, pero le dimos pon a New York Hit Squad, Pablo Marqués. Y al Tahitian Warrior. ¿Tahitian era el otro? Sí, Tahitian, que pegó como el che, y a darse en el pecho, chambear. Lo que nosotros absorbimos de todos estos tipos. Y entonces, pero voy a decir algo que, primero el nepotismo.
no solamente cuando hablo de nepotismo, no solamente hablo de padre e hijo, también de los amigos o de los que están bautizados. Y la escuela. Y eso también nos cerró puertas, porque mira que nosotros fuimos a Alicate. No sé si te conté, en aniversario 2003, el jueves que fue en Orocovis, si no me equivoco, el que grabó la cartelera en la cámara principal fue este servidor, porque el camarógrafo de ellos no llegó. Entonces, Ahmed era el que estaba corriendo la seguridad. Así de mal estaba Capitol en aquel entonces. Oye, en aquel tiempo cuando cerraban carteleras que no sé si no, yo vi que no cancelaban ni jodía. Podía haber 2 personas. Cuando Chiqui gana el campeonato, que le gana el campeonato universal a Carly, la única razón por la que Chiqui ganó ese campeonato fue que Carly se quedó dormido y el Atlético, me acuerdo que había dicho, porque Carly había pasado un par de semanas que Carly se quedaba dormido en el conteo y que hacía quedar al Atlético mal. Y me acuerdo que ese día yo llegué con el Atlético y yo estaba en el tro y me dijo, como ese cabrón se me duerma de nuevo, lo voy a planchar. Y yo le dije, ay cabrón, tú no te atreves. Entonces Carlos no me dejó dar seguridad y me dijo, mira, ahí hay como 4 o 5 de esos retardados chiquitarianos. Ponte la camisa y siéntate con ellos para que por lo menos haya alguien haciendo ruido. Pues yo me senté ahí con los seres de Puerto Rico chiquitarianos que habían allí. Es como nosotros le decíamos a los accesorios que llegaban y Jafi le vendía de su bazar de camisetas. Sí. Y me siento ahí yo animando y qué sé yo, qué carajo. Y me acuerdo que estaba un pana mío, Juan Carlos, y yo le digo, oye, Juan, oye, JC, ¿y si Chiqui gana el campeonato universal? Y me dice, ¿tú qué sabes? Y yo le digo, no te preocupes, este cabrón no se atreve. Chacho, y cuando viene el Atlético, Carly, yo no sé si estaba dormido, qué carajo fue, y de momento viene el Atlético, 1, 2, 3, y lo planchó en Morovi. Y yo veo a Carlos que está sentado, Carlos sabe que Carlos se sentaba en la sillita en la entrada con el trago de whisky con coco. Y tú, oye, y cago en ese Dios, tú, y restrayando el vaso. Y salió cogiendo Carlos para el camerino. Válgame, le dieron un baño de lengua al Atlético y el Atlético dijo, no, usted me dijo a mí que no hiciera esa mierda de estar parando el conteo, que es que cualquiera que se quede dormido se cuenta 1, 2, 3, sí. Y le cuenta los 3 segundos. Después el Atlético lo hizo para beneficiarme, que una vez me dejaron luchar un domingo en Arecibo. Y me acuerdo que creo que Eddie no fue. Y entonces no tenía con quién luchar Damian Steele, que acaba de llegar, lo iban a traer él entró ese domingo, pero no empezaba hasta la semana después. Y él me dijo, tú le hiciste un favor a Chris. Me dijo, ¿cuántas veces tú has ganado? Y yo le dije, jamás, le dije yo. Y entonces me dijo, tú fuiste bien bueno con Chris y tú lo tuviste en tu casa y qué sé yo, y él me lo contó y qué sé yo, carajo. Y me acuerdo que Damian Steele yo no sé qué, fue una mierda, él me hizo una llave y qué sé yo, y yo tenía el pie cerca de la soga, el Atlético cuenta 2, y de momento pasó una mierda ahí al final, y vino el Atlético y hizo 1, 2 y 3, y él se hizo el dormido. Y Damian Steele lo votaron, yo siento que lo votaron por mi culpa, porque después de eso fue chichado todo el tiempo. Pero él no tenía que hacer eso, ¿me entiendes? Y ahí fue una cosa que me explicó Chris, que me dijo, siempre alguna vez uno tiene que hacerlo paid forward, tal vez que fue un nobody show, que no había cámara y qué sé yo qué carajo, pero fue en mi pueblo, ¿me entiendes? Para mí fue un gesto de agradecimiento. El rockero Pepe Gómez, que fue uno de los maestros, él siempre nos decía, donde quiera que ustedes vayan con el equipo. Sí, en el carro. ¿Por qué? Porque el carpintero siempre tiene sus materiales en su vehículo, ¿verdad? Pues ustedes, porque lo peor que te pueden decir es no, ¿verdad? Y nosotros siempre andábamos con el equipo, íbamos buscando break, pero realmente nosotros teníamos ese estigma de que éramos del oeste, no teníamos un padrino sólido, como por ejemplo haber sido graduado de la escuela de Isaac Rosario. Y tener esa bendición de que aunque tú bochees la lucha y no sirvas y estés más de un año entero que todavía soqueas y no das pie con bola, pero como quiera tienes trabajo seguro porque estás bautizado. Sí, tienes un padrino, como dicen. Tienes padrino. En cambio, Amarillo eran luchadores independientes que también se habían dado con ese techo de cristal, básicamente. Sí, porque aquí mucho no es tanto el talento que tú tengas, es ese ángel que mire por ti.
Y recuerdo que esa lucha en Playa 79, nosotros fuimos la primera. Nosotros fuimos el opening, como nos gustaba a nosotros. Y ya nosotros habíamos hecho esa misma lucha 20 veces. Y sacamos hit. No sé qué lucha fue. Yo siempre lo dictaba, si la gente me tiraba con cosas, yo sabía y yo si era cuestión de sacar hit, eso, yo sabes que yo a veces veo mis escritos, critico a MJF por la cuestión del low hanging fruit. Sí. Yo no hacía low hanging fruit, yo buscaba las raíces del palo. Sí. Para contar de que la gente se enojara. Si la gente no estaba para matarme, yo no paraba. Y ese día yo sabía, ese día yo decía, esta es nuestra gran... El mismo Candido nos había dicho, mira, manténgala simple, manténgala vieja escuela, no hagan less is more. Me acuerdo que nos dijo, less is more, no hagan de esto, manténgalo clásico y enciendan a la gente, que eso es lo que le gusta a Carlos. Me acuerdo que porque después de nosotros le tocó a Chris Joel contra Verona. No, era otro muchacho más de la escuela de Isaac. No, pero fue Alex Montalvo con Montalvo luchó contra New York Squad. Contra Hit Squad, ¿verdad? Y Chris Joel, fueron Chris Joel, que todavía no había salido en televisión, recién graduadito de la escuela de Isaac, con otro muchacho que también era de la escuela de Isaac. Y Chris Joel hizo lo que nosotros le decíamos el básico. El spot que te enseñan para tú hacer el básico del principio de lucha, el spot del medio de la lucha y el spot que te enseñan en la escuela de lucha libre para terminar con un paquetito. Digo, sí. Echaron para ellos completamente, el público ignorado. Nosotros le habíamos dejado a la gente que lo que había que buscarle un mapa para el lapachero. Y hay que aclarar algo porque el otro día escuché a alguien decir, no, que la Capitol, a pesar de que estaba la IWA en su apogeo, estaba bien. Pero hubo un tiempo en que esas independientes del oeste estaban barriendo en asistencia y barriendo con la Capitol casi el doble o el triple. Yo me acuerdo recibí reportes, ¿no? Que si habían tantas personas y en la Capitol no había ni 50 personas. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes que lo vivieron o es algo que... Sí. Me acuerdo una vez que luchamos, ¿te acuerdas de las fiestas patronales de Añasco? En Añasco. Eso mismo te iba a comentar ahora. Eso fue un show que New Generation Wrestling de Pepe Gómez, él tenía ese show, era un show anual. En las fiestas patronales, el domingo, no sé si era el domingo inicial o el último domingo, él tenía ese show vendido, era en la misma plaza. Frente al templete de la fiesta. Frente al templete. O sea, estamos hablando de que aquello estaba explotado y era un show donde se vendió y se sacaba dinero. Y era esta oportunidad de trabajar allí. Y había un montón de personas. Entonces, le gustaba tanto a la gente el producto, porque nosotros no teníamos, nosotros cuando sonaba la campana, nos metíamos en personaje y eso de que, pues grítame todo lo que tú quieras, insúltame, ¿sabes? No había esa gloria de que, yo recuerdo que fue un fin de semana, porque ellos vendían el fin de semana, yo recuerdo que viernes yo empecé de face y domingo ya estaba rudo porque la gente de verdad no me compró de face, no me quería de face, ¿sabes? Yo no tenía el carisma, yo no tenía nada para ser un babyface. Yo era el de underdog, no también escupirle la cara a un niño en medio del show también. Afectaría, ¿no? Afectaría que te cambie. Afectaría algo. Y más cuando el niño es el hijo de... Había señales. Sí, porque de todos los niños que habían, a mí se me tuvo que ocurrir escupir al hijo del que movía gimmicks. Anyway. Y entonces bastante clara que te iban a cambiar la ruda. Nosotros tuvimos que escondernos detrás de un colmadito. Estuvimos como hasta las 2 de la mañana escondidos.
para después salir cogiendo como arma porque a nosotros nos iban a dar una prendida. Por eso. Y eso entonces... que parte de la lucha yo la pasé inconsciente porque me dieron un sillazo con una silla de estas plásticas, tú sabes, las blancas. Que explotó. La silla explotó y entonces todo el mundo buscando me decía, ¿dónde carajo está May? Que no apareció. Yo no aparecí para el final de la lucha, tuvieron que hacer el final sin mí. Entonces, yo estaba inconsciente debajo del ring. Esos shows nos ayudaban a correr la voz, servían como propaganda. Sí, sí. Y entonces ya sabíamos que en Aguada había una casita buena, pues entonces vamos a buscar una canchita que esté cerca de esa área. Un negocio. Y vamos a empezar a promoverlo. Y aunque no supieran el nombre, por ejemplo, te decían, fulano va a hacer un show en un negocio, y decían, pero acuérdate, tráete al Chiquistariano y al Pelú de Camuy. A Luis Mario. A Luis Mario. De la Gata Salvaje. Porque así fue como me bautizaron. Acuérdate, tiene que venir la lucha del Chiquistariano con Luis Mario. Sí. Era la misma lucha, siempre. Pero ya pegaba. Sí, y de hecho, antes de que José Chaparro fuera José Chaparro, que era conocido como Eric Yankee. Fue nuestro manejador. Sí. ¿Era manager de ustedes? Eric Yankee se llamaba. Culpa de nosotros. Entonces, él logró conseguir también un show que también se vendió en el mall de Aguadilla. Eso fue también pleno 2003. Y también lo mismo, se utilizaban estos eventos que se vendían bien. Explica eso, que se vendían. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que alguien... Te voy a decir cómo Metal lo hacía. Metal, por ejemplo, si vendía un show, por ejemplo, ya sea un negocio, una baja, básicamente lo más fácil son las bajas porque nadie le gusta más la lucha libre en Puerto Rico que a los bojachones. Si hay violencia, puño, patada y sangre, ahí va el bojachones. Sí. Tú, por ejemplo, si la idea de Metal siempre era, vamos a traer una estrella, obviamente Chiqui siempre se prestaba porque Chiqui era accesible económicamente y obviamente pues si tenía un cartón, pues ya tú sabes, eso era por la window. Chiqui tenía su precio que siempre se mantenía estable. Chiqui siempre daba 200%. Chiqui nunca venía vago. Chiqui daba la lucha de domingo. Con Chiqui luchar independiente era una delicia, porque Chiqui la gente no entiende. Chiqui lo que pasa es que ahora le hace downplay, qué sé yo, carajo. Chiqui le encanta luchar, ¿me entiendes? Tú le sientes esa de esto de cuando, hasta siendo técnico, cuando coge el combate y hace el bailecito pendejo. Él ama esto. No, él le gusta él lo niega, pero él ama esta pendeja porque si él dice, no, Chiqui, yo lo que necesito es que tú vengas y te desliza, hace el salvo y le hace la pendeja, que es la cruceta esa pendeja que él hace. Se llama la pendeja derecho. Sí, la cruceta, la pendeja. Y él lo hace sin problema. La pendeja, y si es una rompecuello, es la preñadora. O la mejor de todas, que Stoner 1, 2, 3. Cataste. Chico, explícale lo de vender el negocio. Te fuiste en el... No, es que me voy en el viaje de sí. El Dark Angel. Pues tú sacas la nómina, por ejemplo, cuando traemos a alguien de afuera. Ponle que Masada, por ejemplo, salió carísimo. Porque Masada creo que fueron 750 pesos. Más el pasaje. Él no tuvo estadía porque él luchó en Texas viernes, viajó para Puerto Rico, luchó conmigo sábado, eso fue en el 2011. Después que nos esbaratamos, no había quien lo llevara para el aeropuerto porque a José se le explotó una goma y yo lo llevé al aeropuerto, los dos, que eso te diré que en TSA fue un problema llegar los dos ensangrentados allí sin bañarnos de la cartelera. Directo de la cartelera. Ahí no hubo, pero por ejemplo, si tenía estadía, era estadía. Entonces dependía cuántos americanos ibas a traer. Entonces tú sacabas presupuesto, por ejemplo, Intelecto 75, Peter de Barroman 25. Yo casi siempre, Metal siempre me daba como 25 pesos. Me daba 25 pesos. Si había sangre, me daba 50.
A mí era dependiendo si tenía que ir abajo, si había sangre, si había bombillas, si había Ay, hambre. Dios mío, pero Dependiendo de los bumps también, ¿no? Si tenías que hacer más de 3 bumps, más grandes. No, los bombs, eso era para las estrellas. Era, por ejemplo, la cantidad de riesgo que yo iba a tener, ¿me entiendes? Porque a mí siempre, Rigo sabe que a mí me decían, tú coges esto, y yo sí, aunque jamás lo hubiera cogido. Aunque después estuviera, ya tú sabes, una semana embajado pensando, ¿cómo diablo yo voy a caer en eso? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Sí, pero como a mí no te ha contestado, te voy a dar un ejemplo. Supongamos tú eres un promotor que haces eventos, no de lucha libre, sino, qué sé yo, conciertos, o que si traes a las chicas del clan al mall para que hagan un baile. Esa persona contactaba a la empresa y decía, mira, yo quiero traer lucha libre aquí, ¿cuánto me cuesta? Y entonces este es el precio y pagaban y nosotros hacíamos el servicio. Y de ahí sacaban para pagar la lucha libre porque ya estaba vendido, no tenían que preocuparse de taquilla. La idea era tener el presupuesto de la nómina completo en auspiciadores antes del negocio, antes del show. Cosa de que todos los muchachos que tuvieran que viajar, ya fuera 15 pesos que le fueran a pagar, o nos pasó en ocasiones que nos pagaron con joyos de peseta. Exacto, en Ponce. Pero el presupuesto tenía que estar ahí. Entonces, aunque la entrada fuera gratis, tú, por ejemplo, vendías el show, le voy a decir, mira, yo te voy a pedir tanto por el show. Por ejemplo, vendiste el show me acuerdo que Raúl siempre decía que un show no se debía vender en menos de 1,000 pesos. Vamos a ponerle 1,000 pesos. Vamos a ponerle 1,000. Entre lo de la nómina, también habían otros beneficios, ¿me entiendes? Porque habían luchadores que tenían, por ejemplo, a los que nos gustaba la bebelata, pues había cartón. Porque había, por ejemplo, yo no te cobraba. Pero, por ejemplo, a mí había un negocio, me acuerdo que le vendía show a Evelyn, la NRW. Evelyn jamás le pagó a nadie. Jamás. Yo lo digo, aunque ahora vengan y digan, ay, mira, pegando la chamba. Evelyn jamás le pagó a nadie. El que le pagaba a Tom Drillani y toda esa gente era el Caifán de Sonic. Siempre. Hizo lo mismo en EWO y hace lo mismo en CWA todavía, porque ese no aprende. Y mira que yo traté de educarlo cuando yo estaba a cargo de las prácticas. Dios mío. La verdad es que estas cosas hay que decirlas. Yo no estoy diciendo nada, le siguen vendiendo esta fantasía a los chamacos que vas a cobrar. No vas a cobrar porque tú no tienes nombre. Exacto. Te van a un montón de milongas, te van a decir, no, que vas a aparecer en Wole, que qué sé yo, qué carajo. Un carajo, eso nunca pasa. El dinero nunca llega a menos que un show tú lo vendas. Punto. O sea, un promotor que pague. Pero, por ejemplo, Evelyn le vendía show a los billares de papo porque ella tenía que financiar sus carteleras y sus cosas y qué sé yo, pero básicamente lo de Evelyn se iba básicamente en infraestructura, porque en el RW eso sí siempre tiene un show de calidad. Y la entrada también era... Sí, era un show caro en cuestión de escenografía y setup y qué sé yo. Y Evelyn era tan buena persona que uno no encontraba cómo decirle que no. No, a Evelyn es como una madre para mí. No, chacho, esa mujer. Le dio oportunidad tanta. Si no fuera por Evelyn, Nick Mercer no existiría. Ni Daddy White. ¿Cuál es el nombre de la obra? Laynor White, que es Joniel. Tanto Evelyn como Joniel, porque los dos eran los que corrían la NRW. Esa señora a mí no me pesaba viajar de Atillo a Mayagüez para ir a lucharle y de gratis. ¿Por qué? Porque el ambiente era tan bueno y esa señora te abrazaba, te echaba hasta la bendición y te trataba como si tú fueras hijo. ¿Sabes? Y ella también, ella no te pedía algo que tú no fueras a hacer, ¿me entiendes? Ella te decía, mira, yo lo que necesito es que tú me cooperes y me hagas una luchita con fulano de tal. Sí. No tiene que ser nada del otro mundo. No. Y a veces uno por decirle, coño, mano, Evelyn, déjame coger este canto de este 2x4 y echarle benzina y prenderle fuego. Sí, no. Por Evelyn. Pero Evelyn, por ejemplo, le vendió un show a los billares de papo
y yo iba a los billares de Papo, y Papo cuando yo llegaba me decía, Chiqui, no te preocupes, tómate lo que tú quieras. Y a mí era como que, pejo, ¿quieres huesos? Esa empresa de NRW vino más tarde. Esa empresa de NRW vino más tarde. 2000, si no me equivoco, 2006, 2007, luego de la ruptura de NWS, básicamente. Sí, cuando explotó el peo con César Valga. Y ya para ese entonces, muchas de las empresas del oeste habían perdido. Sí. Se habían roto muchos grupos porque, y lo digo, y muchos de ellos son amigos míos, los quiero, pero la maldita gloria, el maldito querer tener el control, el protagonismo, muchas veces irresponsabilidades, se cancelaba un show y nosotros nos enteramos cuando llegamos al lugar. Sí, que les... Ahí fue, bueno, 2006, 2007 fue cuando explotó básicamente la burbuja de la lucha libre en Puerto Rico, ¿no? Porque la IWA falló y ahí fue que empezaron a salir todas estas diferentes cosas. También que también nosotros fuimos culpables, se le empezó a dar pega a cualquier... Llegó una época que muchos de los luchadores ya veteranos de las independientes o ya estaban mayores o no querían viajar, o no querían viajar. Entonces había cierta escasez hubo escasez de talento, ¿me entiendes? Y había que entrenar al vapor y tirarlo para afuera para poder rellenar el show, ¿me entiendes? Sí, entonces, que no había esa vieja guardia que cuidaba a los gatekeepers. Que sí, y también está la situación. Yo, por ejemplo, yo en mi caso particular, porque el tiempo de Rigo fue diferente después de unas diferencias que tuvimos y él tomó un curso y yo lo otro. Hay una gran diferencia cuando uno tiene, porque Rigo en eso de cuestión de gimnasio, físico, siempre fue disciplinado. Yo no, porque hay una diferencia cuando tú tienes el apoyo de la familia. Los papás de Rigo, básicamente, está bien, quieres ser luchador, perfecto. Sí, jódete, pero pues ya está. Ya eres luchador. Mis papás no, mis papás era que no, y no hay apoyo, ¿me entiendes? Sí. Yo, por ejemplo, mi papá dijo, ¿quieres ser luchador? Pues vive en la calle. Y había veces que yo dormía en el carro, ¿me entiendes? Yo no podía, mi pelea con Metal, que siempre era que yo no podía, él le encojonaba que yo estuviera luchando en todos lados. Y yo le dije, mira, pero yo, por ejemplo, si no tengo donde dormir y estoy durmiendo, por ejemplo, en el gimnasio de hippie, que eso son cosas que la gente, yo muy pocas personas se las he comentado. Yo daba las clases y me quedaba hasta lo último para dormir en la cancha, ¿me entiendes? No digas quién era hippie en su personaje de lucha para proteger la destrucción. no, para proteger el, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo tenía que ir. Si Jorge, por ejemplo, en EWO tenía un show y yo sé que Jorge los vendía. No pagaba, pero yo le decía, coño, por lo menos tírame para la gasolina y yo voy y te coopero. Y voy. Si estoy en negocio, una persona que mucha gente lo odia, pero se lo tengo que agradecer, el Cano Bombero. Cano Bombero tiene una habilidad para conseguir negocios que tiraban lucha que yo me asombraba. Porque a veces yo luchaba y esto también le agradezco a Paul Santiago, que en paz descanse. No sé si tuviste la lucha que yo tuve con él en YouTube, con el ring jodeado de fuego y alambre de púa. Paul, por ejemplo, siempre sabía dónde había guiso en negocio. Y básicamente yo comía, no era que me hacía rico, ¿me entiendes? Pero yo tenía... ¿Sobreviviste? Yo fui de los primeros canguros, pero era porque tenía que hacerlo, ¿me entiendes? Porque no tenía más remedio. Era eso, trabajar de guardia palito. Sí. Lo que pasa es que este caballero y yo, que yo digo, el divorcio vino en el 2004, pero nosotros bajé para abajo juntos, ¿verdad? Y hemos hablado de eso. Y nos quedó pendiente que... Y es la ignorancia, ¿verdad? Que uno tiene en aquel entonces. Sí. Cada cual tomó caminos separados, ¿verdad? A mí hubo que picar piedras, yo piqué piedras. Y en mi caso, yo me topé con alguien que en un momento dado, pues me ayudó mucho. Y el gran Edwin Vázquez Ortega, mejor conocido como Cobra. Yo, para el 2008, cuando IWA estaba teniendo esta crisis de identidad, porque muchos se habían ido, entonces estaba este señor Mario Saboldi, era que se llamaba. Sí, ahí hubo el robo de Saboldi, o el robo, o lo que sea, como quieran llamar. Ellos
yo comencé a trabajar un par de domingos con ellos y Cobra era el que estaba encargado era el promotor. Sí. Y yo recuerdo que para el 2008 vino esta cuestión de que tenías que tener licencia. Sí. Y yo recuerdo que mi primera licencia yo la saqué y fue gracias a Cobra. Cobra fue el que me bregó todos los papeles, incluso hasta el que consiguió hasta el giro, porque ni siquiera salió de mi bolsillo. Él consiguió el giro, no sé si fue para auspicio, no sé. Por eso es que al día de hoy don Edwin Vázquez Ortega, ese es mi pana. Entonces Cobra me fue, por medio de Cobra fui conociendo otras personas, Hippie, que tiene la IBW, y entonces IBW, el ring era una cosa preciosa, y eso sí era bien grande. Era un profesionalismo que yo llegué hasta ese punto donde dije, ¿sabes qué? ¿Para qué yo necesito correr la isla de gratis? Tratando de un spot en Capitol, un spot en IWA, ¿verdad? Cuando hay miles detrás de eso. Cuando aquí en IBW me están tratando súper bien. Y nos movemos no en toda la isla, pero sí en una región, porque desde Vega Alta hasta Tillo, estamos hablando de un montón de pueblos. Sí. Y se estaba metiendo gente, ¿sabes? Se estaba metiendo gente y era pues con cancha cerrada, pagando. Se vendían shows también a las clases graduandas, que esos shows eran explotados de chamacos que pagaban la taquilla con los familiares. Y entonces eventualmente tuvieron su programa en CB24, pero ahí es donde yo estuve un tiempo con ellos hasta que pues tomé la decisión de irme al ejército. Y Ahmed ahí estuvo cojeteando cuánto patio había en cuestión de las independientes, porque hubo un momento donde él tenía que depender de eso. Sí, económicamente. Para poder sobrevivir. Sí, no, y este macho se las vio bien difíciles, y te lo digo yo porque no te lo va a decir así tan abiertamente. Se las vio bien difíciles. Yo no luchaba en IBW, pero le escogía la escuela. Yo era el que daba las clases. Y Ahmed es un tipo que sabe. ¿Recuerdas que cuando grabamos lo de el resumen del 97, que dijimos que el tipo más cercano a la actitud de Raven, Scott Levy, sí, es este macho? ¿No? Y yo siempre he respetado a Ahmed y siempre hemos hablado y siempre hemos tenido una amistad por años. Porque el filtro, este caballero no tiene filtro, y pues, ¿para qué tú quieres que alguien tenga filtro? Mira, que te digan las cosas como son. Uno necesita amigos que te digan, estás bien, o sabes qué, o estás yendo por el camino correcto, o estás yendo por el camino correcto. Yo creo que todos necesitamos panas que sean de ese tipo. No todos pueden ser yes men, porque y cuando te la dan, tú sabes que te la están dando porque viene de un buen sitio. Y siempre he respetado eso de Ahmed, por lo que desde el 97, 98 que nos conocemos más o menos, así mal contado. El señor Raúl Sánchez, ¿verdad? Volviendo al tema, yo recuerdo una vez, yo hice una lucha, no me recuerdo contra quién fue, no fue contra Ahmed, eso sí estoy seguro. Y yo estoy pensando que yo hice el mega luchón. Y Raúl, cuando llegó al camerino, me llama, me dijo, nene. Él me decía, al principio me decía, nene, ven acá. Y yo pensando, me va a felicitar. Me dijo, perdonando, ¿verdad? La expresión, estoy citando sus palabras. ¿Qué fue esa mierda que tú hiciste ahí? Entonces yo, imagínate, me dijo, eso fue una mierda. Eso fue una porquería. Yo te he visto trabajar anteriormente y tú das mucho más que eso. Y entonces el tipo era sincero, puede sonar hasta cruel, pero tú te ponías las pilas y el siguiente show tú llegabas y le metías mano, y él no te iba a decir, buen trabajo, él simplemente te iba a dar una mirada de aprobación. Mira, pues esa mirada de aprobación valía más que un mucho, ¿me entiendes? Sí. Y este caballero con el que estamos hoy compartiendo es una persona que te dice la verdad como es.
sin filtro. No, Ahora. Y digo, perdona que te interrumpa. Y yo mismo, pero tampoco voy. Hay cosas que no puedo. El sol no se puede tapar con una mano. Mi falta de filtro me cerró muchísimas puertas en la lucha libre. Porque la realidad es que en la lucha libre, si tú quieres ser una estrella, tú tienes que ser un sapo y un lambo. Aunque duela o quien duela, hay que ser carajo. Hulk Hogan fue sapo. Si hay alguien que fue sapo, mira a Bruce Pritchard, que no existe un humano más sapo en el universo. Todavía tiene trabajo. El Road Dogg, que no habla ni con los hermanos, ni con el pobre Bullet Bob, que tuve la oportunidad de trabajar con él en Georgia. Que son cosas que yo no le cuento a todo el mundo donde me han buqueado y donde yo sí, pero tú has luchado también en Estados Unidos. Que andar faranduleando donde tú luchaste es de Caifán. Me enseñaron a mí a principios de los 2000. Sí. Rodo no habla con su papá, ¿entiendes? Porque él es un sapo. Bullet Bob no es un sapo. Bullet Bob es un señor de casta, ¿me entiendes? Y uno se cierra las puertas, ¿me entiendes? Porque cuando uno es opinionated, te cierran las puertas. Yo te digo una cosa, la única persona, y tú sabes que él es uno de mis ídolos modernos, la única persona opinionated que ha llegado a algo y ha hecho dinero es CM Punk, más nadie. No sé cómo, no me lo explico, porque si lo hubiera estado en la época de los territorios, él estaría en el papel que está ahora mismo, yo y Yanela. Sí, estaría bañado. Él no tuvo escuela, fue entrenado por sí mismo, básicamente, y sus panas luchando backyard en nunca tuvo padrino. Lunatic Wrestling Federation se llamaba la empresa que luchaba. El único padrino es un tipo casi tan odiado como él, el Paul Heyman. Otro que no se te calla la boca. Yo nunca tuve padrino, ¿entiendes? Para terminar, hubo un luchador que ustedes en su tiempo en las independientes que dijeron, este tipo debió haber sido estrella que no fue. Trueno. Trueno. Tú conoces más. Yo compartí con él, pero no tengo una base para. Te voy a decir una cosa. Trueno fue un muchacho que José Pomales, se llama su nombre de pila, lo entrenó Andrés Borges. Yo siempre consideré Trueno no era un tipo fuerte, musculoso, pero era un tipo que se veía grande. Me acuerdo, la primera malicia de ser judo nos las enseñó Trueno a nosotros. Arriba que nos decía, vamos a sacarnos jatatos, ponte ancho, cabrón. Ponte ancho. Somos estrella. Somos estrella. La señora de la cantina se enojó con nosotros por años, porque me acuerdo que la primera vez que fuimos judo, Trueno llegó a la cafetería y le dijo a la mamá de Gaby, mire señora, ¿dónde están nuestros bacalaitos? Es tanto. ¿Cómo que tanto? ¿Cómo que tanto? Si nosotros somos aquí las estrellas. Pero somos estrellas. Somos estrellas. ¿Cómo comportarse? O sea, él tenía ese ángel que si tú eres luchador, tú no podías rebajarte a estar hablando con los fanáticos como iguales, porque tú tenías que mantener cierto tipo de aura, porque tú eres luchador y tú tienes que proyectar que a cualquier otra persona que está en el público tú le puedes meter una pescosa y dejarlo tirado, aunque no pueda, ¿entiendes? Y Trueno muchas veces fue su propio peor enemigo. Él tuvo un momentum en la EWO que él era el babyface principal de la EWO, y el mismo Jorge Casanova te puede decir que es una persona que él sabe que si Trueno se hubiera dedicado, obviamente su maestro lo ayudó a eso de ser parte de la controversia siempre, Andrés. Pero yo siempre pensé que Trueno pudo haber llegado mucho más. Él medía como 6'2". Sí, que tenía estatura. Tenía un donde quiera que Trueno salía de técnico, la gente lo compraba, aunque nunca lo hubieran visto. Wow. Tú sabes, era una cosa increíble. Tú sabes, esa pregunta que nos hace Caveman, y tú sabes que de hecho estaba pensando hoy en él, que habrá sido la vida de él. Y yo, a mí habló de Trueno, yo conocí un muchacho, se llamaba Eddie Rocks, ¿te recuerdas? Rolly. Aquel chamaco, yo no sé qué fue lo que pasó, no sé si fue que se convirtió en padre antes de tiempo, pero aquel chamaco tenía toda la madera para haber llegado. Era un tipo que te luchaba cualquier estilo. Claro, otro factor que lo mata es que yo creo que él
medía como 5'9", 5'8", pero físicamente se veía un junior completo. Era como, físicamente parecía, ¿te recuerdas a Tiger Mike Anthony? Más o menos. Sí, sí. Uh-huh. Era así, un tipo musculoso, bajito. Hizo tryouts en IWA para el año 2001 aproximadamente, pero no tienes tienes tu padrino, y aquel chamaco tenía la madera para llegar no solo a IWA o a Capitol. Yo considero que aquel chamaco es como un 450, que es un tipo, tú sabes que eres un tipo bajito, pero en el caso de 450, pues el tipo está ancho y aplicado. Y ese chamaco, desde que uno lo veía, sabía que el chamaco tenía futuro para llegar. No había límite. Pues ese chamaco tenía... Y una persona que te vas a sorprender que lo mencione, obviamente por las discrepancias personales que tuve con él, pero tú sabes que él era como que nuestro proyecto personal. Y yo siempre pensé, a pesar de las diferencias que tuve con él personales, que debió haber sido más. Era un muchacho de Lares, el más humilde del mundo, que pues lamentablemente lo consumió la gloria. Sí, se llamaba Tony Montiel. ¿Quién? Tony Montiel. Y Tony Montiel. Yo no he tenido un oponente, y es una cosa que a mí me da conflicto, porque tuve tantos problemas en lo personal con él cuando la gloria se le subió. Pero aún cuando estábamos enemigos de caernos a puño, Cayman en un camerino discutiendo un final, a puño limpio. Sí, se agendaron a pelear una vez. Nos quedamos a pelear por un final. Pero si me decían, ¿vas con Pedro? Yo no lo pensaba. Es que era bueno. Era bueno. Era bueno. Todo. Y era good look. Su problema era que tiene una obsesión con ser judo. Y sí, él no podía ser judo. Yo le decía, bro, tú tienes una cara, tú tienes una cara como Ricky Morton. Tú no puedes ser... Sí. Babyface, era un babyface natural y quería ser judo. Era un babyface natural. Y otra cosa que yo siempre decía a él, es que era un tipo de 200 y pico de libras, que tú sabes, él era fuerte, entonces se antojaba de querer hacer movimiento aéreo. Y era un chamaco fuerte porque él me tiraba como un trapo. Yo le vendía a él cualquier cosa y yo no le vendo a todo el mundo. Era un chamaco. Hacía todo lo que no debía hacer, básicamente. Estaba como... Lo que pasa es que hay luchas que yo tengo privadas, pero yo tengo 2 luchas con Tony Montiel que me las grabaron con celular. Para que tú lo veas, bueno. Los puños más lindos del mundo. Puño. Bien todo. Y era como un natural. Tú practicabas con él y decías, Pedro, ¿y si hacemos tal y tal y tal cosa y tal detalle? Y él, vamos a hacerlo. Te voy a decir una cosa. Hay 2 personas que yo podía hacer, que hay una cosa que Chris Candido, digo, no es por tirarnos la gloria. Chris Candido le gustaba de Rigo y de mí. Rigo y yo podemos hacer una lucha sin cantar un solo spot arriba que la gente nos oiga. Pero una secuencia que ya teníamos. Y, sí, pues ya sabíamos, por ejemplo, si yo caía de tal lado, él ya sabía lo que venía. La única persona con la que nosotros teníamos ese tipo de cosas era con ese muchacho, con Tony Montiel. Y un tiempo después con Shane Bradley, pero Shane Bradley es un talentazo. Sí. Pero Tony Montiel era en pareja o individual, no importaba. El tipo, tú lo podías poner en pareja con una escoba y sacaban luchas brutales. Lo podías poner de enemigo con la escoba, sacaba una lucha brutal. El tipo tenía ese impacto. Lo único que, en mi opinión, ¿verdad? Yo le decía, chicos, tú no estés haciendo que si la patada aérea, que si la patada voladora es de la tercera cuerda, olvídate de querer practicar el moonsault, olvídate, tú eres un tipo grande, tú eres un tipo para estar haciendo Spinebuster, tú eres un tipo para estar haciendo Powerslam, Powerbomb, tú sabes, eres un tipo grande. Como Apolo, el que le rompieron las piernas. Y su carrera se fastidió también. Le pasó algo similar a mí con la espalda. Lo único que él sí tuvo que pasar por cirugía y eso le afectó mucho. Y hoy día ya lleva sobre 10 años como evangelista en la zona de Lares. Y a veces hablamos de lucha y todo. Pero ese chamaco tenía aporte para llegar también lejos. Yo por lo menos estoy contento que a pesar de todo logré cuando fui a aniversario 50. Cuando hicimos el revolú ese que se cuadró con los chiquistarianos, da la casualidad que me lo encontré.
Y yo le dije, mira, fulano, básicamente yo no tengo planes de volver a Puerto Rico, ¿entiendes? Digo, a menos que venga algún estúpido y me prenda el diablo y tengo que comprar un pasaje y aparecer en Isabela y comprar eso. Pero pude hacer las paces con él, ¿me entiendes? Y le dije, mira, fulano, tú sabes que cuando nosotros fuimos unos chamaquitos pendejos y ¿sabes? Quiero dejar esto atrás porque fui con mi nena y qué sé yo qué rayo. Sí. Y él me dijo, no, Rigo me había dicho que tú eras papá y qué sé yo qué rayo. Esa cojea se parece a una anécdota que tuvimos. Ah, no. Sí, el campeonato favorito. Voy a tener que viajar a Texas. Pero, hermano, está en un hombro equivocado. Pero mira, ¿quién es el que le echó la benzina o la gasolina al tema del campeonato de la televisión, Keisman? ¿Tú sabes quién fue? Porque esta cuestión del campeonato de la televisión fue un chiste interno entre este sinvergüenza y yo. Pasa que yo me encargué de hacerlo como un eco, pero este que está aquí, cuando tú le preguntas cuál es el campeonato más importante, él te va a decir, el de la traición. Campeonato de la televisión, papá. Bueno, para terminar, chicos, porque ya vamos por 2 horas. ¿Dónde los pueden encontrar? Si quieren que los encuentren, ¿qué palabras finales tienen que decir? Yo, Rigo Ventura, en el Facebook, Collection Spot, aunque como mencioné, me estoy tomando un tiempo, no estoy cogiendo órdenes ni nada porque estoy con la situación de mi mamá, como te había mencionado, y también quiero también limpiarme un poco de esto, de llevar ya iba casi 9 años y necesitaba un break. Sí. Entonces quería enfocarme en otras cosas, como también el entrenar con mi hijo, que le encanta el baloncesto. Pero para el 2026, pues volvemos a la carga. Collection Spot, Rigo Ventura, Wrestling Attitude TV, a pesar de que no estoy haciendo nada con nadie, pero esa gente es mi familia, yo diría. Y obviamente desde los territorios cuando me invitan. ¿Y tú, Jamel? Yo básicamente he estado de ciudadano privado desde que me mudé acá a los Estados Unidos. Antes me la pasaba en las redes. Ahora que los muchachos de Guerrilla Wrestling que me invitaron, yo no sabía quiénes eran, no me acordaba. Entonces me dijeron, me tiraron una clase de carnada que yo dije, no, es como los viejos foros de IWA. Y yo, sí, es que la página lo más cercano a los foros que vamos a encontrar es Guerrilla Wrestling. Perro quiere hueso. Tengo unos proyectitos ahí en el tintero. Lo que pasa es que pues el trabajo que tengo ahora es limitante en cuestión de lo que puedo hacer públicamente. Tengo un par de planes para el 2026, pero es dependiendo de, básicamente, si quieren leer mis ocurrencias, buscarme en Facebook, en el Ceremony, o ahí en Guerrilla Wrestling pueden leer las atrocidades que ahí sí estoy sin filtro. Sí, es lo que es un foro como los viejos tiempos de... ¿Cómo es? Como en los viejos tiempos. A lo mejor probablemente, porque tú sabes que yo tengo mis personajes de los viejos podcasts y tenemos algo en el closet, como uno dice, que tenemos que Machi y yo sentarnos porque es una idea que se nos ocurrió. Tienen que tirarla en el 2020. Pero tenemos que sacar el tiempo para grabarlo y porque esto no es gimmick. Amel y yo, la única razón por la cual no somos hermanos es porque pues los apellidos son diferentes. Pero Macho y yo hablamos lunes a domingo y son horas largas. Somos la química que hay entre este sinvergüenza y yo, que al día de hoy no entiendo el por qué. Es derecha, tú sabes. Nosotros FTR no saben de la que se salvaron. Nosotros en un momento fuimos Original Glory, era una pareja que hicimos en el 2012 y sacábamos hit porque éramos nosotros mismos. Era un poco peligroso.
Y entonces ahí es que tú te das cuenta de que tú eres una persona, de que uno es una persona insoportable y que uno halla lo que es una porquería de persona en aquel entonces. Sí, pero eso pasa. Sí, y entonces parte de ser quienes somos. Tenemos algo ahí que vamos a ver si en el 2026 sale. Y en los foros, permíteme decirte que con las personas que están activas en los foros, muchos que escriben, entre ellos el gran amigo Manny Vicente, tú eres figura pública, Caveman. Tú eres figura pública y estos muchachos, de verdad que lo que están haciendo hoy día es raíz de lo que tú, junto con Ahmed y otros más, hicieron en la época de los foros. Sí, y es pay it forward, que ellos corran con eso y que sigan, porque ya Ahmed y yo estamos ya viejitos, ya estamos pensando en el retiro y estamos pensando en lo demás. Pero... Sí, aprovechando que tengo aquí tu plataforma, ¿me entiendes? Que no es amplia como la mía, a pesar que tengo unos seguidores que no importa lo que yo escriba, opinan aunque sea a las 3 de la mañana, están pendientes a lo que yo hago, mis enemigos imaginarios. Estoy ya como una luchadora que le salen los enemigos en todos lados y se los imagina, salen hasta en la nevera. Chico, tienes que ser profesional. Mira, no, que se enoja. Después va y te manda la gente de meseta. Oye, Caveman, ahí te dice, te voy a mandar las parcelas a que vender escupideras. Yes. Cuando yo te garantizo a ti que cuando tú pongas el título de este episodio, van a venir muchos fantasmas. Sí. Digo fantasmas, mucha gente en low profile, porque van a poner el oído a ver qué es lo que nosotros hablamos. Sí, pero yo creo que se van a sorprender cuando vean que lo que hablamos fue cosas históricas, cosas reales, cosas interesantes y que no quizás lo que ellos esperaban. Yo los respeto a los dos, tengo amistad con los dos de hace mucho tiempo, me encantan las columnas de Rigo, me encantan los posts de Ahmed. Cuando yo escribo algo y veo en el Messenger que sale Ahmed, sé que lo que me va a decir es algo positivo o me va a decir la verdad de lo que piensa del artículo, y siempre lo he respetado. Así que muchas gracias a ambos, ¿verdad?, por su ayuda en este podcast y vamos a ver, tengo que hablar con los dos para ver qué título le ponemos a esto cuando salga el miércoles. Oye, y los verdaderos profesionales, no fanáticos. Bueno, mi gente, a todos los que estuvieron con nosotros durante este tiempo, muchas gracias por escuchar, por sacarlo y verlo en YouTube también. Y pueden visitar, ¿verdad?, la página de tanto de Ahmed como de Rigo Ventura. Así que hasta la semana que viene nos despedimos diciendo sayonara, amigos.